A Jin Sung-gu, líder de la unidad, Sung-gu le halagan su memoria ya que es realmente extraordinaria. Gracias a él, todos los registros de la Alianza Murin han sido restaurados y se encuentra realmente agradecido. Quien habla es el líder de la Alianza Murin, Suprema Espada Divina de Pureza, Jong Soha. Jin Sung-gu le responde que le dijo que lo memorizara, así que lo hizo. Dijo que lo restaurara y también lo hizo, y aún así es como le paga, con una muerte de perro. Pero el líder le responde que escuchó que incluso memorizó los registros del pabellón Xinjiang, los archivos ultra secretos de la Alianza Murin. Si alguien como él llegara a aliarse con el culto demoníaco, su Alianza Murin podría caer en un gran peligro. Por la justicia de Hyun-yu, el bien mayor y la seguridad de la Alianza Murin, él y todos sus recuerdos deben ser borrados de ese mundo. Sonriendo, el protagonista le responde si el bien mayor y si se trata de la Alianza Murin. La Alianza Murin fue derrotada por el culto demoníaco Yuyo, aferrándose apenas a los restos de su existencia. Le sorprende que aún crea que queda algún peligro al caer. Sin embargo, Jong Sung-ha, con una mirada firme, le responde que la Alianza Murin derrotará al culto demoníaco y reconstruirá una fortaleza para el Murin una vez más, siendo la burla del protagonista, pues la misma Alianza Murin que huyó al Mar del Norte sacrificando a innumerables personas como escudo humano, entonces lo estará esperando y quiere ver cómo establece el bien mayor de él. Sin embargo, le pregunta si lo sabe. Cuando lo ve valorar ese precioso bien mayor por encima de las vidas humanas, le hace pensar quién es el culto demoníaco y quién es la Alianza Murin. Jong Sung-ha se sorprende, pues ha sido corrompido por el culto demoníaco, pero sin mediar palabra, el protagonista se lanza al vacío, pues pensar que confió su vida y destino de la secta Taeul a las sucias manos de la Alianza Murin, y para él es una vergüenza, pero al menos su muerte será una decisión de él, sonriendo mientras cae al abismo, porque lo recordó todo. Su vida fue un infierno viviente. Cuando comenzó la gran guerra entre la Alianza Murin y el culto demoníaco, sus hermanos menores y él fueron arrastrados a la guerra como artistas marciales de una secta débil. Sin embargo, el culto demoníaco era fuerte y la Alianza Murin era débil. Al final, la Alianza Murin decidió huir hacia el Mar del Norte y ellos fueron usados como escudo para ganar tiempo, mientras sus altos mandos escapaban. La Alianza Murin fue a él con una protesta: memoriza todos los registros de la Alianza Murin. Si lo memoriza y lo restaura en la base del norte de Murin, sacarán a sus hermanos menores de la secta Taeul del campo de batalla, pues no quería que murieran como escudos humanos, así que lo memorizó todo desesperadamente, pero en sus últimos momentos se maldice, preguntándose si debería haber ido al campo de batalla en vez de memorizar los libros de archivo. Si lo hubiera hecho, podría haberse sacrificado para ayudar a que al menos más personas escaparan. Incluso se lamenta porque debería haber entrenado mucho más antes, preguntándose por qué los cielos le dieron una habilidad tan inútil. Si iban a darle algo, ¿por qué no le dieron algo realmente útil como energía interna? Con una muerte frente a él solo le atormenta el arrepentimiento, sintiendo un pulso en su muñeca. Si tan solo hubiera sido más fuerte, lo suficientemente fuerte como para salvar a sus hermanos menores, en lugar de rogar a otros para que lo protegieran, debería haber tenido el poder para protegerlo él mismo, sintiendo un gran pulso de energía en su muñeca, para luego pasar a otro escenario donde llaman al protagonista, preguntándole si es todo lo que tiene y si no va a levantarse ahora mismo, preguntándose si ese bastardo de verdad se desmayó. Además, es un completo idiota. Sus juniors aguantaron más que eso. El protagonista se maldice. Nuevamente lo está recordando. Ahora incluso no solo es un recuerdo lejano, también está recordando el dolor y duele demasiado. Pero al abrir los ojos se da cuenta que todos los están mirando, preguntándose qué es ese lugar y si es el campo de entrenamiento de la secta Taeul. Los demás compañeros lo miran, pues creen que se ha vuelto loco. Además, también se encuentra su hermana, saltando rápidamente para abrazar a sus hermanos. Su hermana menor, Home, volviendo al presente, preguntándole qué está haciendo. E incluso el idiota Gyun-pyu se encuentra vivo, preguntándole si algo ha pasado. Los demás niños se acercan también temerosos, preguntándole si comió algo raro y qué le pasa, ya que Jin está actuando raro otra vez. Sus juniors de la secta Taeul todos se encuentran vivos. Su memoria todavía está demasiado borrosa, pero eso no se encuentra tan mal. Aún confundidos, sus hermanos menores se preguntan qué está pasando y qué quiere decir, pero el protagonista lo interrumpe, diciéndole que la hermana menor Hong era muy linda cuando estaba pequeña y no lo notaba porque siempre lo regañaba, pues incluso extrañó sus regaños ahora, y cuando era pequeño lo molestaba Hyun-pyu pues mojaba la cama. Si pudiera volver atrás, lavaría las sábanas con él 1000 veces, pero la batalla todavía no ha terminado.
terminado. El adversario lo llama, pues Jin Sung-woo se alegra. Nunca pensó que vería las caras antes de morir y los recuerdos borrosos son mejor. El adversario le pregunta si está fingiendo estar loco porque le tiene miedo de enfrentarse a él en un sparring. Si no levanta su espada ahora mismo, esos preciados Junior tendrán que enfrentarse a él en su lugar, molestando a Jin Sung-woo, pues se dice para sí mismo que ni siquiera en su memoria borrosa puede ver algo bueno. Eso es demasiado cruel y entre todo tenía que ser ese tipo. Hye Cheol-jong, el preciado joven maestro del grupo mercantil Hyeryong, que compró su entrada a la secta Taeyul con grandes donaciones. Un bastardo que usaba los sparring como excusa para golpear casi hasta la muerte a los discípulos de la secta Taeyul, escondiéndose tras el dinero y el poder de su padre. Aterrado de perder su financiación, ni siquiera pudieron contraatacar y solo soportaban las palizas en silencio, respondiéndole que está bien, hará lo que tanto desea. El cielo le está empujando a golpearlo incluso en un recuerdo borroso y no puede negarse. Ya es hora de ajustar algunas cuentas, molestando a Hye Cheol-jong, quien se lanza para dar el primer golpe, llamándolo bastardo arrogante. Sin embargo, con una mirada seria, el protagonista utiliza una técnica de espada que en su vida pasada solo le trajo sufrimiento una y otra vez, la técnica de espada de las tres glorias, enseñada por Jeon Gonsu, un guerrero errante con un gran renombre, contratado por el grupo mercantil Hyeryong. La técnica de espada de las tres glorias, áspera, sin refinar y brutalmente contundente, una auténtica técnica del estilo de un guerrero errante. Además, como apunta intencionalmente a los ojos, los jóvenes discípulos de la secta Taeyul eran completamente incapaces de enfrentarse a ella. Incluso en el pasado memorizaba la forma y técnica en cuanto las veía, pero en ese entonces le faltaba la capacidad de esquivar y contraatacar. Sin embargo, comparado con esos locos bastardos del culto demoníaco contra lo que ha luchado desde entonces, eso no es nada, esquivándolo con los ojos cerrados, asombrando a Hye Cheol-jong. Además, las técnicas que tuvo que memorizar desesperadamente, cada una están alojadas en su memoria. En ese archivo puede deducir cuál es la mejor para contraatacar, abriendo los ojos, utilizando la técnica de la espada del cielo menor, situándose detrás de Hye Cheol-jong, pues solo le bastó la primera forma básica para hacer escupir sangre a su adversario, preguntándose si se trata de la técnica del cielo, ya que eso no tiene sentido, eso no se siente bien, pero al voltear solo puede ver el protagonista que lo mira desde arriba, quien se dice a sí mismo que usar su técnica de la espada del cielo menor para golpear a ese tipo es muy refrescante, dando un golpe directo a la cabeza, dejándolo completamente indefenso. Sin embargo, continúa de pie, mientras el adversario se pregunta cómo se atreve a abrirle la cabeza con una técnica basura de la espada del cielo menor, la cabeza del hijo mayor del grupo mercantil Hyun-jul, y si está preparado para asumir la responsabilidad, lanzándose ferozmente para dar el golpe final. Sin embargo, poco después cae frente al protagonista, y los niños celebran la victoria, pues el hermano mayor Jin Sung-woo ha ganado y no sabía que el hermano Jin podría hacer eso. Además, aunque ahora le robe su caramelo, no va a llorar y siente pensar en secreto que era un patético todo el tiempo. El protagonista no aguanta la sonrisa. Haberle dado una paliza a Hye Cheol-jong antes de ir al más allá, ya no tiene más atadura en ese mundo. No quiere soltar nunca más un recuerdo borroso, pero la hermana interrumpe su pensamiento con un golpe, preguntándole si ha perdido la cabeza. ¿Qué van a hacer ahora si el grupo mercantil Hyeryong les corta la financiación? Y si cree que dejaban que el hermano mayor Hye los golpeara porque son idiotas. El protagonista no entiende por qué duele, mientras la hermana le sigue reclamando. Los juniors ya están luchando para comer 2 veces al día. ¿Qué van a hacer si solo tienen una? El protagonista empieza a deducir, preguntándose si no es solo un recuerdo borroso, causando aún más la ira de la hermana menor Home, que lo golpea brutalmente, pues no sabe lo que está diciendo ahora mismo. Sin embargo, tiene que asumir la responsabilidad, cayendo casi desmayado, preguntándose si realmente ha regresado al pasado. Al abrir los ojos, estaba acostado en una cama de enfermería, después de que su hermana menor lo golpeara. Así que de paso, organizó todo lo que había ocurrido. Para empezar, todo comenzó con el renacer del culto demoníaco. La Alianza Murin, que se enfrentó al culto demoníaco, fue derrotada en una guerra y terminó destruida, y su alianza Taeyul también estaba al borde de la aniquilación por pertenecer a la alianza. En medio de todo eso, como él tenía una memoria absurdamente buena, se le encargó la misión de memorizar y restaurar todos los libros de la alianza, empezando a sangrar por la nariz, mientras se decía que puede memorizar todos los libros y documentos de la Alianza Murin los grabará en su cabeza sin omitir ni una sola palabra, pero a cambio le pide que por favor excluya a sus hermanos del campo de batalla. Sin embargo, esa misma memoria terminó siendo considerada
nada un obstáculo para el futuro de la alianza. Después de eso pensó que había muerto, pero cuando abrió los ojos regresó al pasado, y además gracias a los recuerdos de los manuales marciales que permanecieron en su mente derrotó a Hye Cheol-yong, alguien a quien originalmente jamás habría podido vencer, preguntándose qué demonio está pasando. Ahora que lo piensa, aunque su cuerpo y su ropa volvieron a como eran en esa época, ese brazalete azul fue con él al pasado. Entre incontables batallas contra el culto demoníaco, esa fue una de las pocas victorias. Como botín de guerra obtuvo el brazalete de rey guardián del culto demoníaco, el brazalete de dragón azul. Recuerda que en ese instante en el que murió en su vida pasada, ese brazalete brilló intensamente, preguntándose si ese brazalete tiene algo que ver con su regreso al pasado, siendo interrumpido por unos gritos, quienes le preguntan si no empiezan a entregarle ahora mismo a ese bastardo de Jin Song-woo. Quiere ver al desgraciado que le rompió la cabeza a su hijo. Sin embargo, el enfermero le responde que se disculpa, fue una falla en su supervisión, así que en vez de culpar a Song-woo, tiene que decírselo a él. El protagonista reconoce esa voz, mientras el líder del grupo mercantil le responde si acaso olvidó que Cheol-yong está temporalmente inscrito en la secta Taeryul y sigue siendo heredero legítimo del grupo mercantil Hyeon-yong. Viven gracias al dinero de su clan, y si acaso quieren que desde ese mes le corten el financiamiento. Pero el profesor le responde que sabe perfectamente y siempre han estado agradecidos por la generosidad del clan comercial Hyeon, pero viendo que Song-woo también colapsó, parece que Cheol-yong también lo golpeó. Ellos disciplinarán severamente a Song-woo, así que le pide que por favor lo deje pasar solo esa vez. Mirando desde atrás, se pregunta quiénes son los del contorno. Uno parece ser el líder de la secta y el otro el padre de Hye Cheol-yong, Hye Yen-sung, Hye Yen-seo, que exclaman que ese tal Jin Sung-woo debe ser castigado severamente. ¿Cómo se atreve un campesino insignificante a no conocer su lugar? Por eso la secta Taeryul está en ese estado. Desde el principio, si él como líder hubiera enseñado correctamente, eso jamás pasaría. El protagonista lo lamenta, recordando todos los momentos de sufrimiento de su primera vida. En una segunda vida, eso no volverá a ocurrir, rompiendo el palo que tiene en su boca, para luego estirarse, exclamando que se encuentra bien, preguntándose si esta vez les arroja una buena cubeta de mierda. Al retirarse, el líder le agradece por ser tan comprensivo, mientras se retira refunfuñando, ya que solo esa vez lo dejará pasar, siendo visto desde arriba por Jin Sung-woo, exclamándole que escuchó que lo buscaba, presentándose como el insignificante campesino. El líder del gremio no lo puede creer, ese es Jin Sung-woo, ese es el desgraciado que hirió a su preciado hijo. Pero el protagonista le responde a quien llama desgraciado, apenas ya hay diferencia de edad entre ellos, preguntándose qué acaba de pasar, recordando que regresó en el tiempo, respondiéndole que no pasa nada. Hacer tanto escándalo solo porque recibió un golpe de cabeza durante un combate. Cuando su hijo mayor Hye entre en la Academia Morin, le pregunta si también piensa seguirlo hasta allá para hacer esos escándalos. Yeon-seo lo maldice, pues está usando trucos cobardes disfrazados de combate para romperle la cabeza a su hijo. Además, Cheol-yeon no necesita entrenar artes marciales en una secta insignificante como Taeryul. Ellos solo deben servirle adecuadamente hasta ingresar en la Academia Morin. Y el protagonista suspira, ya que fueron más de 10 discípulos que terminaron en la cama días después por recibir palizas de su hijo. Y ya que hablan de combate, le permite decir algo, que alguien con habilidades tan mediocres como para perder contra un insignificante discípulo de una secta de tercera clase aspire a entrar a la Academia Morin es un sueño demasiado ambicioso, molestando al padre, pues ¿cómo se atreve? Aunque su grupo deje de financiar la secta Taeryul, le pregunta si puede asumir la responsabilidad de esa insolencia. El protagonista le pregunta ¿cuál responsabilidad? Pero el padre continúa, aunque Taeryul pertenezca a los 108 picos, sigue siendo una secta de tercera clase al borde de la ruina. Siquiera podría renegociar fácilmente con otra secta, pero si eso sucede no estarían ellos preocupados incluso por conseguir qué comer mañana. Los 101 picos, así se le conoce a las 108 sectas principales de la Alianza Morin, y Taeryul es una de ellas. En otras palabras, Taeryul solo conserva el nombre de los 108 picos, mientras que su antigua gloria ya desapareció. De cualquier forma, la Alianza Morin otorga privilegio especial a esas sectas, y era que durante el examen de ingreso a la Academia Morin, cada secta podía recomendar a un discípulo medianamente por selección especial, sin necesidad de rendir examen. Es decir, aunque Hye Cheol-yong originalmente no pertenecía a los 108 picos, sino al grupo mercantil, Hyeon pagó una fortuna en financiamiento para ingresar como discípulo externo de su secta.
vida. Pero, volviendo al presente, el protagonista le pide que lo haga. La responsabilidad la asumirá, así que lo puede hacer, aunque realmente tiene curiosidad, tomándolo del brazo. Pues, faltando menos de un año para la evaluación de la selección especial, ¿por qué entre tantas sectas de los 108 picos decidieron enviar a su precioso hijo precisamente a este lugar miserable? Preguntándole si la rechazaron todas, causando la ira del padre. En su vida pasada siempre complacían al grupo mercantil Hyeon, mientras el padre no lo puede creer, preguntándole cómo se atreve a decir esa insolencia, cómo se atreve a hablarle así sin saber quién es. Todo esto mientras el protagonista le aprieta uno de sus dedos, pues de hecho recomendó personalmente a Hye Chol-jong para que ingresara a la Academia Morin. Yeon Seok le pide que no sea idiota y si acaso no entiende que para la Alianza Morin una secta como Taeyul no significa nada, tiene que grabarse eso bien. Solo su grupo mercantil Hyeon pueden salvarlo, pero el protagonista se acerca a él. Después de que Hye Chol-jong ingresó a la academia, el grupo mercantil Hyeon terminó retirando todo el apoyo, exclamándole que lo recuerde bien, que también son ellos, la secta Taeyul, quienes pueden salvar al grupo mercantil Hyeon, causándole ira a Yeon Seo. Mientras el protagonista se retira, rogarle a otro por protección no sirve de nada, debe obtener poder para protegerse a él mismo. Temblando de furia, el padre se quiere abalanzar sobre el protagonista, pero este se retira sin voltear. De igual manera, eso fue lo que aprendió a través de su muerte, pero se pregunta cómo podría solucionar eso. Al atardecer se encuentra en el bosque. Su mayor prioridad ahora mismo es una sola, volverse mucho más fuerte, pero con su basura ineficiente de método de cultivo mental Taeyul y la técnica de espadas del pequeño cielo es difícil de volverse mucho más fuerte. Entonces solo queda un camino, obtener un poder interior abrumador mediante elixires. El legendario elixir Ginseng de fuego de 10.000 años, uno de los documentos clasificados de la Alianza Morin, el libro del elixir espiritual de Hyangyu. Allí estaban registradas todas las ubicaciones y periodos de aparición y ruta de los elixires del mundo marcial, y todo ese conocimiento sigue intacto en su mente, así que él planeó recordar esos registros para consumir uno por uno cada elixir. Sin embargo, todo Ginseng tiene un guardián e incluso es más repugnante que en los registros. De igual manera, obtener en Ginseng de fuego de 10.000 años es el primer paso. Con su técnica de espada del cielo pequeño de la tierra, de la técnica de la secta Taeyul, lo derrotará de un solo golpe. Sin embargo, eso ni siquiera es posible. Su energía interna y su esgrima son demasiado débiles. No tiene sentido esforzarse innecesariamente. Según lo que vio en los libros, su límite actual apenas era vencer a alguien como Hye Chol-jong tomando una antorcha. Más adelante llegó a comprenderlo. Después de almacenar cientos de libros en su mente, entendió que la excelencia en la espada no lo era todo. Artes marciales o esgrima no importan. Lo único importante es ganar, utilizando la antorcha para quemarlo vivo, agradeciendo a los bastardos de la Alianza Morin. El Ginseng de fuego de 10.000 años posee efectos de transformación corporal, incrementa enormemente la energía interna y mejora tanto la energía Yang como la energía Yin. Estando el guardián muerto, el protagonista ya ha tomado el Ginseng, suspirando para luego gritar, ya que no es suficiente. Pensar que incluso después de consumir hasta las raíces de esa cosa tan valiosa, su energía interna solo ha aumentado hasta ese punto. Como era de esperarse, el método de cultivo de Taeyul es demasiado problemático, preguntándose si es él el que es una basura. Su dantian creció del tamaño de un pelo de hormiga, tirándose al suelo, pues a ese ritmo no podrá proteger la secta Taeyul de los eventos que ocurrirán en el futuro. En la Gran Guerra Ortodoxa Demoníaca, los guerreros de bajo rango serán usados como escudo humano. En esa vida tiene que asegurarse de que los discípulos de la secta Taeyul no tengan muerte sin sentido. Para eso necesita convertirse en una figura central de la Alianza Morin antes de que comience la Gran Guerra Ortodoxa Demoníaca. Esa es la única forma de proteger a la secta Taeyul. El primer paso es ingresar a la Academia Morin dentro de un año, pero no podrá entrar a esa academia a ese ritmo. Si eso pasa, nada cambiará, cayendo una gota de las estalaltitas justo al lado de él. Necesita aumentar su energía interna solo un poco más, recordando un elixir espiritual, el elixir de Hye Chol-jong del Monte Hua. Definitivamente era por esa época. En el pasado, el padre de Hye Yeon-seop gastó una cantidad exorbitante de dinero para comprar el elixir espiritual de la secta del Monte Hua, la píldora de ciruela de nieve. Todo esto para su hijo, pero el día antes de que Hye Chol-jong debería tomar la píldora desde la ciruela de nieve, desapareció sin dejar rastro. La identidad del ladrón nunca fue identificada, como el incidente
incidente aún ocurrido todavía tiene una oportunidad. Los humanos siempre dejan rastro y puede encontrarlo, creando una imagen mental de todo su conocimiento en su anterior vida. Tiene que encontrarlo. El informe mensual de la rama Hiefei de la Alianza Murin, empezando a navegar por todos sus recuerdos, intentando conseguirlo de alguna manera hasta por fin encontrarlo. Si mira con atención, definitivamente hay una pista en su recuerdo. Los registros de entrada y salida de la Alianza Murin. Informe de misiones recopilará todos los registros que recuerde, los reunirá y organizará usando un razonamiento deductivo. El persecutor de almas Ho Gammo, 5 espadas de Han San Gu Ilmo, 5 espadas de Gan San Yang Hangi, cerrando el libro espiritual, pues no pensó que ser un archivo ambulante sería tan útil, empezando a sonreír, pues con gusto se quedará con la píldora de ciruela de nieve, empezando a iluminarse el brazalete, sin poder creer lo que sucede, preguntándose por qué el brazalete de dragón azul está brillando de repente. Un poco de humo empieza a salir de él, para luego desprenderse y dirigirse directamente al guardián. Una vez teniendo el guardián, utiliza su núcleo, y al tener su núcleo, el brazalete azul lo está absorbiendo para sí mismo, creando una gran estela de luz. Al tenerlo, el protagonista se envuelve de un aura roja, que rápidamente se disipa, para luego darse cuenta de algo, empezando a reírse, ya que eso es increíble. En el pasado fue un botín de guerra obtenido tras una dura batalla. El brazalete de dragón azul, una reliquia dejada por el demonio Chupasangre, uno de los reyes del Dharma, guardianes del culto demoníaco. Ese brazalete que llevó como recuerdo de victoria y sacrificio, de repente se activó, dando un puño directo a la roca, pues desintoxicó por completo el núcleo maligno de la araña de rostro humano que había absorbido, y esa aura purificada se armoniza de forma natural con el método de cultivo de Taiyul dentro de su cuerpo. Como resultado, si hay voluntad, hay cambio, pues su Daitian ha crecido demasiado, gracias al tesoro del culto demoníaco. Entre los pasillos del gran cumpleaños, se preguntan si no fue el líder del grupo mercantil Hier Yong quien usó una enorme suma de dinero y sus conexiones para comprar un elixir del Monte Hua para su hijo. Si logra entrar a la Academia Murin con esa energía interna potenciada con el elixir, su vida estará asegurada, agradeciendo a todos por ir, pues como era de esperar, nacer en una familia rica lo es todo. Incluso la falta de talento se puede resolver cubriéndolo de oro. Mientras tengan bebida gratis en el banquete, a ellos les basta, preguntándose qué es exactamente la píldora de la ciruela de nieve. Incluso dentro del Monte Hua es el segundo mejor elixir para aumentar la energía interna después de la píldora de nieve púrpura, y solo puede obtener una píldora si te convierte en un verdadero discípulo del Monte Hua. Es así de valiosa, y su padre consiguió ese precioso elixir espiritual solo para él, Kie Cheoljong. Sin embargo, Horsayo no le presta atención, está pensando en otra cosa. Ese día debería haber sido ella quien diera el paso al frente, no el hermano mayor Jin, porque ella es la que debe cargar con el futuro de la secta Taiyul sobre sus hombros. Después de lo ocurrido ese día, el hermano mayor Jin terminó abandonando la secta Taiyul. Como Hye Jong-seo venía a la secta Taiyul todos los días, probablemente pensó que irse era su forma de ser considerado, preguntándose qué tipo de consideración podría tener ese cabeza hueca. Ese idiota de Jin Song-woo es realmente un idiota. Mientras Hye Seol-jong continúa hablando, siendo interrumpido por sus hermanos pequeños, pues le han traído suficiente comida y la más rica para que pueda alegrarse, ya que tienen que probar eso. Esa comida es demasiado deliciosa, dejando sucio y en el suelo a Hye Cheoljong, que lo maldice. Esos bastardos de la secta Taiyul solo tienen que esperar a que termine el banquete. La hermana menor Hong le pregunta por qué trajeron toda esa comida allí en lugar de comerla en el comedor, pidiendo que vayan a comer ya que deben tener hambre si ayer tuvieron una sola comida, y una de sus hermanas le responde si estaba pensando otra vez en el hermano mayor Jin. La hermana mayor Jin siempre se queda callada cuando piensa en Jin Song-woo, aunque es la más ruidosa que todos, haciéndola sonrojar. Uno de los niños le responde que el hermano mayor Jin probablemente ni siquiera haya cenado y deberían guardar esos pasteles de arroz para él. Por su parte, otro responde que el hermano mayor Jin ama esa carne y sería cruel comérselo todo, así que esperará al hermano mayor Jin. Observando todo esto, Hong Sar-yeon toma la iniciativa, comiéndose uno de los dumplings, para luego darle una sonrisa, pues si no comen ahora, ella se lo comerá todo sola, haciendo que los niños coman con desesperación, empezando a sonreír, ya que en serio le pregunta dónde está y qué está haciendo para dejar atrás a esos niños, pues el protagonista es un grandísimo idiota. Jong-seo disfruta con sus invitados, celebrando el cumpleaños de su hijo, mientras bailarinas danzan al ritmo de la música. Lo que no contaba es que el ladrón
quien ya había obtenido la preciada píldora, empezando a reírse, exclamando así que ese es el famoso Elixir del Monte Hua. Incluso el almacén secreto del gran grupo mercantil Here Yong no es nada especial, se trata del persecutor de almas Ho Yang Mo. Abriéndolo para verlo, temblando de la emoción, si lo come obtendrá suficiente energía interna como para dominar el manual secreto de la palma divina del vasto cielo, sin darse cuenta de que alguien lo observaba desde atrás, exclamando que necesita salir de allí lo más rápido posible, pero en ese momento es dejado sin la capacidad de interacción por el mundo físico, mientras Jin Song-woo lo lamenta, pero realmente lo necesita tanto como él. El sujeto que ha dejado sin la capacidad de interacción con el mundo físico se lamenta por eso, pero él también lo necesita tanto como él. Un día antes del incidente de robo de la píldora de la ciruela de nieve, se nos muestra una tienda de casa y su gerente de espalda. Al voltear, quien abre las puertas es Jin Song-woo, exclamando que fue allí después de escuchar que manejan artículos difíciles de conseguir, preguntándole si por casualidad venden trampas para atrapar personas. Este le pregunta a qué se refiere, pues es un cliente demasiado interesante. Son la mejor tienda de suministro de casa de Hefei, tienen todas las trampas imaginables, capaces de atrapar desde un pequeño conejo hasta un oso del tamaño de una montaña, excepto personas. Sacando su bolsa, entonces el protagonista le dice que por favor le den algunas trampas para atrapar tigres u osos. Con curiosidad, el comerciante le responde si va a cazar con esas trampas, pues con eso arruinará las pieles, pero el protagonista le aclara que no es lo que está buscando, así que no importa, solo necesita que sean lo suficientemente sensibles para cerrarse al caer un solo pelo y lo suficientemente fuerte como para arrancar la pierna de un oso, empezando a sonreír macabramente, pues mejor no, que sea lo suficientemente fuerte como para enviarlo directo al más allá de un solo golpe. Con algo de miedo e inquietud, el comerciante siente que no debería venderle eso. Son 27 años de experiencia e intuición, pero de igual manera lo hace. Al volver al presente, el sujeto todavía de acabar con el ladrón, exclamando que pensó que se había hecho bastante conocido en Jiangyu y sería un problema considerándolo. Sin embargo, el otro sonríe teniendo la píldora en su mano, pues se trata de las 5 espadas de Han Chang. El último hace su aparición, preguntándole si no fue demasiado fácil, y este le responde que ellos, las 5 espadas de Han Chang, se preocupan sin razón. Primero deberían deshacerse del cuerpo. El invitado cazaalma debería figurar como desaparecido por un tiempo, pero antes de eso le tienen que echar un vistazo a la valiosa píldora de ciruelo de nieve, abriendo la caja, quedando asombrado por su belleza. Ver ese brillante color y oler el fuerte aroma de las flores de ciruelo, sin duda es una píldora de ciruelo de nieve del Monte Hua que están buscando. El protagonista le responde que tiene 2 bocas que alimentar y solo hay una píldora de ciruelo de nieve, asombrando a los sujetos, quienes toman distancia rápidamente, preguntando quién es el que anda allí, pero el protagonista ya le quitó la caja, asombrando al sujeto pues es demasiado hábil, lanzándose al ataque, pidiéndole que por favor atrape ese ladrón ahora mismo, pero este le responde que no tiene que decírselo 2 veces, tienen que considerar eso el pecado de codiciar algo por encima de su valor. El protagonista, Jin Song-woo, por su parte, se refiere a ellos como ladrones y son completamente desvergonzados, preguntándole si así es como le enseñan en el monte Hachang. Ellos fueron los que lo robaron primero, mientras es perseguido por los 2 espadachines. Uno de ellos se abalanza con el protagonista con toda su fuerza, esquivándolo por escasos centímetros. Sin embargo, al pisar, Jin Song-woo les advierte de antemano que cuiden donde pisan, siendo mordido por una trampa de oso. Quedando en un momento de adrenalina, el sujeto se queda quieto y el protagonista exclama que bingo. Al voltear hacia abajo solo puede gritar mientras el hermano mayor va en su ayuda. Jin Song-woo por su parte se burla, pues solo le estaba diciendo que se cuidara, causando la rabia del hermano mayor, pues no saben quién es ni de dónde viene, pero realmente es un bastardo verdaderamente cobarde. Ve que es un guerrero con espada que recurre a trucos baratos, pidiéndole que por favor se quite la máscara y revele su identidad de inmediato. Pero Jin Song-woo, tomando una piedra, le responde que cómo, a qué secta pertenece o de quién es discípulo. Eso es lo que quiere que le diga, y es realmente anticuado. Le quita la emoción el combate, lanzando la piedra, cayendo justo en los pies del hermano mayor, activando una de las trampas cazaosos, dejándolo con miedo. Mientras se presenta, pues es el nuevo dueño de la píldora de ciruelo de nieve, y ellos 2 irán a la cárcel como los asesinos que acabaron con el cazador de almas. Si se preguntan cómo supo quién era el verdadero culpable, encontró algo extraño en revisar los registros. El hecho de que todos los rastros del cazador de almas desapareciera justo después del robo de la píldora de ciruelo de nieve y que no hubiera aparición de ningún experto
efecto en ascenso que hubiera consumido la píldora era demasiado extraño, así que revisó los registros de todos los artistas marciales que mostraron incluso el más mínimo aumento de energía interna durante ese periodo, y efectivamente lo encontró. Era muy probable que el cazador de almas hubiera sido acabado y enterrado, asumiendo que al menos 2 personas dividieron la píldora del ciruelo de nieve y la consumieron, incluso si no era suficiente para llamar la atención del público. Aquellos que mostraron un aumento repentino de energía interna sin razón aparente eran ellos dos. El hermano mayor se da cuenta que parece que saben quiénes son. 2 de las 5 espadas de Ganchan, Gu, Ilmo y Hangan, respondiéndole que sabe que lo conoce bien, así que gritándole, le pregunta si no tiene miedo de la gran secta del monte Ganchan y de la Alianza Murin, pero el protagonista le responde que no sabía que unos ladrones podían denunciar a otros ladrones que encontraron robando, causando la ira del hermano mayor, pues con esos trucos baratos no podrá acabarlo, dando un golpe en el suelo, pues esas trampas ya no funcionarán, sacando todas a la luz. Empezando a sonreír, el protagonista se maldice, mientras todos se preparan para el segundo round. Después le arrancará la máscara y lo despedazará, así que tiene que prepararse, pero después de pensarlo un momento, continúa huyendo. Los 2 hermanos no saben qué está pasando, pidiéndole que tenga cuidado. Se dirige hacia la otra zona cubierta de hoja. Ese lugar debe estar lleno de trampas, pero no funcionará otra vez, solo tienen que seguir exactamente donde pisó, halagando la genialidad del hermano mayor. Al hacerlo y ir rastro tras rastro e ir sobre las pisadas, ambos se ríen, pues es una lástima que sus trucos débiles son inútiles. Sin embargo, el protagonista salta, quedando en un lugar despejado, mientras los dos ya cantan victoria, preguntándole si empezó a entender la situación. Su vida termina allí. Lo que no contaba es que justo al tocar a los lados de la huella, el protagonista sonreiría, siendo atrapado por las trampas de oso, empezando a gritar, quedando tirado en el suelo, recibiendo las otras trampas de oso que quedaban alrededor. El protagonista se sorprende, ellos eran más inteligentes de lo que pensó. Nunca pensó que se moverían siguiendo solo las huellas y estuvo casi bien, pero lamentablemente lo único que pasaron por alto es que tenían que pisar exactamente en los mismos puntos que él pisó, con precisión y sin el más mínimo error entre esas trampas tan densas. Para el hermano mayor eso es una locura y no tiene sentido. Si preparó esas trampas tan densamente desde el inicio, ¿cómo demonios puede moverse con tanta precisión? Y este le responde que es porque su memoria es el único regalo que los cielos le dieron, acabando con los 2 hermanos. De vuelta y al amanecer, uno de los sujetos se pregunta si se refiere a la secta Taiyul de Hefei mientras toma el té, pues era una de las 108. Se trata del estratega en jefe de la Alianza Murin, Chuge Chongyong, y este le responde que sí, se trata del anciano de la Alianza Murin, Nangun Tengbom, de la rama de la noble familia Nangwon, preguntándole si no han surgido muchas sectas poderosas en Hefei también, y es hora de reemplazarla lentamente con una nueva costumbre. Quedándose pensativo y pensando para sí mismo, lo sabe. Si es una alianza que está expandiendo su influencia en Hebei, podría ser que está hablando de la secta de Cheoljong, y parece que los rumores dentro de la Alianza Murin eran ciertos. El rumor de que Nangbong Tengbom está apoyando a la secta Cheoljeon, diciéndole el anciano que esas hojas de té fueron preparadas específicamente para él, el estratega, queriendo saber si son de su agrado, pero este le responde que debe saber que las sectas de los 108 picos no pueden ser reemplazadas al menos que cometan un crimen grave, preguntándole si la secta Taiyul ha cometido uno de esos, y este le responde que la verdad es que la secta Taiyul ha estado abusando de su privilegio y ha escuchado que lo están usando para hacer negocios. Para confirmar lo que acaba de decir, le pregunta si está diciendo que la secta Taiyul está utilizando los privilegios de los 108 picos para satisfacer su propia codicia, haciendo sonreír al anciano. Lavándose las manos le pide que por favor no lo malinterprete. No está diciendo eso porque quiera meter otra secta dentro de los 108 picos. Sin embargo, la razón por la que la Alianza Murin otorgó los privilegios a los 108 picos fue para honrar a aquellos que lucharon a su lado durante los tiempos más peligrosos y difíciles del pasado. Al ver cómo ese significado se ha desvanecido como miembro de la Alianza Murin, realmente le rompe el corazón, otorgándole otra taza de té. Al anochecer, el protagonista se encuentra en una de las posadas, intentando consumir la píldora de ciruelo de nieve, quedando extremadamente exhausto, difumando su aura, para luego apretar su puño, pues la píldora de ciruela de nieve no es famosa por nada. Ha pasado un poco más de medio ciclo y finalmente ha superado la energía de su vida pasada, saliendo de la posada, disculpándose, mientras el chico sobresaltado se asombra, pues finalmente
realmente ha salido. Como no salía en día, pensó que le había pasado algo y este le responde que le traiga algo de comer y lo que sea está bien. El chico le pregunta si realmente lo quiere a esta hora, pues la cocina está cerrada. Pero Jin Sung-gu, sacando algunas tiles de plata, le responde que lo recompensará generosamente y pagará una semana de alojamiento por adelantado. Al recibir el dinero, el niño se va contento, pues ese cocinero es un perezoso, durmiendo tan temprano, así que lo despertará ahora mismo, haciendo sonreír al protagonista, pues como era de esperarse, no hay nada en ese mundo que no se pueda comprar con dinero. Menos mal que usó el brazalete del dragón azul para asegurar los fondos con antelación. El brazalete azul no solo funciona con bestias demoníacas, podría extraer la energía vital de cualquier ser vivo y absorberla en su Daitian. Además fue a vender la piel de tigre y realmente fue un extra. Es bueno encontrar una forma de ganar dinero agradable, pero el problema es la habilidad del brazalete de dragón azul. Podría hacer que fácilmente lo confundan con un miembro del culto demoníaco, lo que lo convierte en un poder poderoso. Una de las 10 artes prohibidas designadas de la Alianza Murin es el arte devorador del cielo, pero la habilidad del brazalete de dragón azul se ve exactamente como esa misma técnica. Si la Alianza Murin lo atrapa, no solo él, toda la secta estará en peligro y no pueden dejar que lo atrape bajo ninguna circunstancia, siendo interrumpido su pensamiento por el chico, pues le trae de nuevo su comida, preguntándole qué le parece, ya que su chef realmente se esforzó en eso, y mirándolo con una cara de asombro, el protagonista le responde que se ve delicioso, agradeciendo por la comida, mientras se pregunta por qué no se va, preguntándole si ha escuchado los rumores. Con curiosidad, el protagonista pregunta cuáles son esos, y este le responde que si sabía que el grupo mercantil de Hyeon recientemente hizo un banquete tras obtener un precioso elixir espiritual, pero el elixir espiritual fue robado en medio del banquete. Para robar un elixir espiritual sin dejar rastro en un lugar tan concurrido debe ser alguien muy habilidoso. En fin, la Alianza Murin ha enviado un equipo de investigación para eso y están intentando atrapar al culpable, haciendo toser al protagonista, mientras el chico le ofrece agua, pero el protagonista le responde que está bien, pidiéndole que siga hablando, queriendo saber qué hizo exactamente la Alianza Murin. Este le explica que la Alianza Murin envió a un equipo de investigación para rastrear al culpable, entrando en pánico, pues si lo atraparon sería un gran problema, ya que él es el verdadero culpable. Eso significa que atraparon a un inocente, pero el niño le responde que dijeron que el rastro se perdió inmediatamente, así que no pudieron encontrarlo, aliviándose para dentro de sí, exclamando que el dueño debe estar devastado, y por eso el banquete terminó temprano, así que es una pena porque también perdieron muchos clientes, pero por suerte habrá otro banquete en Hefei. El protagonista quiere saber a qué se refiere, y si se trata del grupo mercantil Hyeon, pero este le responde que no, esa vez se trata de la secta de la espada de hierro, causándole pánico al protagonista. Mientras el chico sigue hablando, dice que harán un banquete de 7 días y 7 noches por el cumpleaños número 60 del líder de la secta de la espada de hierro. Es temporada alta para ello, así que también están muy entusiasmados. El protagonista empieza a recordar que definitivamente era por esa época, el banquete del cumpleaños número 60 del líder de la secta de la espada de hierro. En su vida pasada, su padre tuvo que arrodillarse ante innumerables personas en el banquete de cumpleaños número 60 del líder de la secta de la espada de hierros, mientras todos se burlaban de él, y pedirle disculpas al líder de la secta, y todo fue por su culpa, apretando su puño, pues esa vez debe evitar a la secta de la espada de hierro a toda costa, agradeciendo por la comida, mientras se levanta para irse, pues nunca más puede permitir que su padre sufra tal humillación por su culpa. O eso fue lo que pensó, preguntándose entonces por qué está en medio de un sparring con el nieto del líder de la secta de la espada de hierro, en el banquete de cumpleaños número 60 del líder de la secta de la espada de hierro. Hace unos días, en la secta Tayul, los estudiantes se quejaban ya que le duele tanto las piernas que siente que se va a morir. Se trataba de los hermanos Eundon. Hacer 100 golpes descendientes con ese clima es demasiado, preguntándose si de verdad eso ayuda a entrenar la técnica de la espada del cielo menor. Pero el otro se burla, pues ¿dónde quedó lo que decía que quería volverse genial como el hermano mayor Jin, haciéndolo sonrojar? Pues cuando dijo que el hermano mayor Jin era genial, solo
dijo que era admirable como compañero de la Z Tayul, que había golpeado al hermano mayor Hye y domine también la técnica del cielo de la espada menor. Sin embargo, el que se burlaba le dice que eso es básicamente decir que es genial, preguntándose qué estará haciendo el hermano mayor Jin. El último de los hermanos le pregunta si no es la primera vez, lleva más de una semana sin volver y ni siquiera dijo a dónde iba, preguntándose si no será que no vuelve a propósito porque se siente incómodo por haber golpeado al hermano mayor Hye, así que probablemente se fue de la Z Tayul porque pensó que el grupo mercantil Hye-Yeon podría vengarse de ellos por su culpa. El hermano mayor Jin a veces era molesto, pero en el fondo era buena persona, causándole curiosidad a uno de sus hermanos, pues habla como si estuviera muerto, pero el menor de ellos se alegra, pues es el hermano mayor Jin quien ha abierto la puerta de la Z Tayul. Sin embargo, este se encuentra extremadamente pensativo, pues si esa vez no va a la Z de la espada de hierro, su padre no tendrá que ser humillado mientras se disculpa, pero ese incidente fue solo uno de los intentos de humillarlo, y después de eso toda la Z Tayul siguió sufriendo humillaciones grandes y pequeñas. No hay que pensarlo tanto, no irá a la Z de la espada de hierro. No solo él, toda la Z Tayul no debe ir al banquete de cumpleaños del líder de la Z de hierro. Para eso necesita una excusa, siendo interrumpido por los hermanos que se acercan a darle la bienvenida, preguntándole dónde demonios estuvo todo ese tiempo. Asombrado, Jin Song-gu no puede creer que salieron a recibirlo después de tanto tiempo sin volver. Hasta los demás compañeros salieron a darle la bienvenida, así que se emociona. Mientras todos le preguntan dónde estaba y que por favor le enseñe ese movimiento también, el movimiento que venció al hermano mayor Hye. Alegre y soñoso, Jin Song-gu evade el tema, preguntándole si todos han estado bien todo ese tiempo y si han obedecido bien a los líderes, mientras todos le responden que sí. Por su parte, uno de los sujetos lo maldice, preguntándole dónde demonios se metió todo ese tiempo para aparecer recién ahora. Se trata del padre de Jin Song-gu y el líder externo de la Z Tayul, Jin Tae-san. Al ver a su padre, el protagonista se emociona, corriendo hacia él, pero este le pregunta por qué actúa como si se reencontrara con un familiar después de toda una vida. Sin embargo, en su pensamiento nunca pensó que llegaría el día en que quisiera lanzarse a los brazos de su padre. Una segunda vida podría ser demasiado hermosa, recibiendo un golpe en la cabeza mientras lo regaña, pues le pregunta si creía que haciéndose el loco no tendría que hacerse cargo de lo que hizo. Por el desastre que armó con el grupo mercantil Hye-Yeon, toda la Z Tayul casi termina en la calle. Los otros líderes también están furiosos, diciendo que lo atrapen de inmediato y le rompan la cabeza. Hye Cheol-jong se da cuenta que Jin Song-gu ha regresado y lo estaba esperando, preguntándole qué truco sucio usó la última vez. Esa vez se enfrentarán como se deben, pero el protagonista sonríe, haciéndole burla por el brillo tan secador. Hye Cheol-jong aún no la entiende, preguntándole qué está haciendo de repente, pero este se burla diciéndole que su energía es tan abrumadora que no puede mirarlo. El efecto de la píldora de ciruela de nieve es impresionante. ¿Cómo se supone que va a vencer a alguien tan fuerte como él? Causándole un gran asombro, mientras tiene una mezcla de vergüenza y rabia, yéndose mientras le grita que eso no es asunto de él. Y la hermana mayor Hong quiere saber por qué lo provoca y si no escuchó que le arrebataron la píldora de ciruela de nieve. El protagonista le dice que claro que lo escuchó y por eso es que lo dice. El padre lo nota extremadamente raro y la hermana le da la razón, aunque siempre ha sido raro. Por su parte, el protagonista lo ignora, llamando a los niños, pues le trajo algo a su hermano mayor. Son dulces, preguntándole si de verdad pueden comer eso, y este le responde que lo tienen que compartir bien. El que acapare se va a meter en problemas. Su padre le reclama, pues si tenía dinero debió comprar arroz y no dulce, y la hermana Hong tiene curiosidad de saber de dónde sacó algo tan caro, pero Jin Song-gu le pide que por favor dejen de quejarse y vayan a comer también, haciendo enojar a la hermana menor Hong, pues le pide que ya pare. Incluso afuera solo pensaba en la Z Tayul. El protagonista no le entiende, pero esta le explica que ahora mismo el grupo mercantil Hye-Yeon está ocupado con lo de la píldora de ciruela de nieve y el banquete del líder de la Z de la espada de hierro, así que casi ni vienen a la Z Tayul. Además, el líder dijo que ya no hay necesidad de andar con cuidado por ese asunto frente al grupo mercantil Hye-Yeon, pidiéndole que no intente cargar con todo él solo y no vuelva a desaparecer así de la nada. El protagonista se conmueve, pero en su mente se da cuenta que todo es un malentendido. Él nunca anduvo con
cuidado por eso, ni tampoco cargué con nada. Como la hermana menor está siendo extremadamente amable, entonces no la corregirá, diciendo que por cierto, al banquete del líder de la secta de la espada de hierro solo irá el grupo mercantil Hierron, y esta le responde que dijeron que la secta Tayul también asistirá, dejando confundido al protagonista, maldiciéndose, pues ya decidieron asistir. Mientras esta le explica que el líder no estaba muy de acuerdo, pero no asistir sin razón sería una falta de respeto. Sintiendo la incomodidad, no hay razón para no ir, maldiciéndose nuevamente, pues tiene que inventar una excusa como sea. El padre se retira, pues irá a la secta de la espada de hierro, y ellos tienen que quedarse allí. El protagonista aún no lo entiende, porque actúa así tan de repente, mientras es interrumpido por uno de los niños, exclamándole que eso es el pastel de arroz. La hermana Hun no lo puede creer, ese es el pastel de arroz que repartieron en el banquete del grupo mercantil Hierjon. Dijeron que era un pastel de arroz súper delicioso, así que se aguantó y lo guardó porque quería comerlo con él, con el hermano mayor Jin Song-woo, pero como hay tantos dulces caros, supone que tendrá que tirarlos. El protagonista le pregunta con curiosidad si no se lo comió y lo guardó para comérselo con él, y este le responde que la verdad, si hubiera tardado un día más en volver, quizás no había podido resistirse. Así que bajando el rostro, el protagonista lo toma y se lo come todo de una vez, exclamándole que eso está buenísimo, mientras el niño le responde que la mitad era de él, pero este se disculpa, estaba tan rico que se lo comió todo. En su lugar le pide que se coma todos los dulces que trajo él también, dejando al niño emocionado, mientras corre con los demás, dirigiéndose a la hermana Home, pues aunque no vayan a ese banquete, el siguiente y el que sigue la secta de la espada de hierro seguirá invitándolo a sus banquetes. Si hay celebraciones, supone que sí, y eso no va a funcionar. Tendrá que soportar humillaciones una y otra vez, incluso esos niños, y eso no puede ser. Así que tendrán que ir a la secta de la espada de hierro. El día del banquete de cumpleaños del líder de la secta de la espada de hierro, iban en procesión junto a los demás. El líder se acerca al protagonista, ya que hay algo que debe respetar cuando vaya a la secta de la espada de hierro, y con curiosidad quiere saber qué es, así que este le pide que no haga nada impulsivo bajo ninguna circunstancia. Se trata del líder del pabellón Gai Chan de la secta Taiyul, Kan Chae-seo. Algo sobrepasado, Jin Song-woo le pregunta si no cree que está diciéndolo mirándolo solo a él, y si vino al banquete en lugar del líder solo para vigilarlo, pero chasqueando los dedos le responde que está actuando impulsivamente otra vez, porque se le ocurre venir siguiéndolo hasta allí, y el protagonista le responde que él lo intenta aguantar, pero si no paran de provocarle, ¿qué se supone que quiere que haga? Justamente le está diciendo que lo aguante. Hace poco causó problemas y ni siquiera volvió a casa, preguntándole qué le pasa y si se volvió loco en la adolescencia, pero el protagonista le responde que si nunca le ha importado si vuelve a casa o no, porque ahora actúa así de repente. El señor líder, de tanto andar con su padre, ahora lo regaña exactamente igual a él, mientras su padre se queda en silencio, dándose cuenta el protagonista, pues desde que dijo que vendrían a la secta de la espada de hierro, siente que ha estado demasiado callado, ignorando el regaño del líder del pabellón, dándole un golpe en la cabeza, mientras dice que lo entiende, aunque insulten a la secta y humillen a los ancestros, lo aguantará sin hacer nada. El líder del pabellón piensa que le está desafiando, y si se atreve a rebelarse sin recordar que él le cambiaba los pañales cuando era niño, causándole curiosidad, preguntándole si de verdad va a traer de nuevo esa historia, siendo interrumpido por otros miembros de la secta, pidiéndole que por favor se aparte para que puedan pasar. Uno de ellos ya está haciendo fila adelante. El líder del pabellón no lo puede creer, está diciendo que toda esa gente va a colarse de frente, y este le responde que dijo que alguien de su grupo ya estaba en la fila, causándole la rabia a Kan Chae-seo, pues hay límite para el descaro, y está diciendo abiertamente que piensa colarse. Sin embargo, como respuesta, le pregunta si sabe siquiera a qué persona le está gritando, siendo interrumpido por otro sujeto, pues se lo explicará. Vienen desde muy lejos, así que por el cansancio enviaron a alguien por adelantado. Él es Gu Yansa de Cheonjubo. Al escuchar Cheonjubo, el grupo mercantil se asombra, mientras los demás en bajo le responden que si ya lo reconoció, no deben crear conflicto innecesario y es mejor que le cedan el paso, siendo interrumpido por el grupo mercantil, pues si es Gu Yansa de Cheonjubo, le pide que por favor pasen y disculpen la falta de respeto, exclamando que por lo menos hay alguien con quien se puede razonar. Sin embargo, causándole la rabia al protagonista, intentando recordar de dónde sale Cheonjubo, ese tal Gu Yansa, hijo del líder de Cheonjubo, más adelante se volverá un desgraciado que anda por allí como hermano jurado de Hye Cheoljeon, dos tipos con la misma
misma personalidad hecha mierda que se llevan de maravilla, y junto a Cheol-yeon, el tipo que trataba a los discípulos de la secta Taeyul como si fueran serpientes. Los demás empiezan a reír. Mira cómo ese líder mercantil ni se mueve al oír su nombre. Ese líder mercantil parece un cerdo, y la secta que lo acompaña se ve insignificante con ese uniforme. La famosa secta Taeyul de los 108 picos. Si la secta Taeyul no es la que siempre está en controversia porque entró a los 108 picos, a ese paso no terminarán perdiendo los 108 picos ante la secta de la espada de hierro. Pero el protagonista los interrumpe, preguntándole qué dijo, si es Yeonbu o Yuyanbu. Es la primera vez que escucha ese nombre, preguntándole si podría repetirlo, causándole la ira del sujeto. El grupo mercantil entra en pánico, mientras el protagonista empieza a burlarse, ya que sí lo ha oído antes, empezando a recordar dónde lo escuchó, para luego decir que quizás lo escuchó en el baño, dejando a todos impresionados. Uno de los guardias intenta desenvainar, ya que ese bastardo se atreve a humillar a su clan Cheon-yubo, siendo interrumpido justo en ese momento por unas palabras, que quiere saber qué está pasando allí, y al voltear se trata de esa mujer. Es la loba hermosa de la espada de hierro de la secta de la espada de hierro, y es aún más hermosa de lo que rumores decían, mientras exclama que ellos en el banquete del cumpleaños de su abuelo fueron a ver correr sangre, o fueron invitados para pasar un rato alegre. Se trata de la loba hermosa de la espada de hierro de la secta de la espada de hierro, Seonmoran. La secta de la espada de hierro, una secta que emergió apenas hace 150 años y no le guardaban rencor a la secta Taiji, pero el hecho que se establecieran en el mismo Hefei era un problema. No puede haber dos soles bajo el mismo cielo. La secta de la espada de hierro no estaba satisfecha con solo expandir su influencia, sino también quería apoderarse del estatus de la secta Taiji entre los 108 picos. Incluso antes de su regresión, la secta Taiji asistió al banquete de cumpleaños del líder de la secta de la espada de hierro. Hong Sa-ryong y Hye Chel-yong asistieron a un banquete de personas de su edad, y allí tuvo una discusión con el nieto del líder de la secta de la espada de hierro, la espada de hierro del lobo sangriento, Semo-hyun. Semo-hyun insultó a la secta Taiji y lo desafió a un duelo, y él aceptó el combate sabiendo que perdería. Para detener el combate, su padre, al enterarse, se arrodilló y se disculpó ante el líder de la secta de la espada de hierro frente a innumerables personas. Seguramente no será diferente esa vez. Volviendo al presente, donde Gu Yansa, al ver a la señorita, le responde que no ha sucedido nada. Todo fue culpa de ese tipo. La secta de la espada de hierro no tiene reglas sobre reservar lugares en la fila, así que deben ir al final y esperar. Y llega tarde para presentarse. Es Seonmoran de la secta de la espada de hierro y se disculpa por lo que acaba de suceder. Es un poco exagerado llamarlo compensación, pero puede escoltar a las personas de la secta Taeyul y el grupo mercantil Hyerom. Al hacerlo, entran por la puerta principal, mientras Hye Cheol-yong se acerca a ella, exclamándole que escuchó que había una hermosa flor entre los lobos de la secta de la espada de hierro, y parece que los rumores se quedan cortos ante su verdadera belleza. Siendo aceptado cordialmente, el joven líder de la secta está esperando ansiosamente a la gente del grupo mercantil Hyerom y la secta Taeyul, así que tienen que ir inmediatamente. Por su parte, el protagonista desde atrás empieza a analizar. La nieta del líder de la secta de la espada de hierro, Seonmoran. Antes de su regresión, Seonmoran no tenía absolutamente ninguna conexión con la secta Taeyul, preguntándose si sus acciones influyeron o habrá algún otro método. Al llegar, la hermana menor Hong se sorprende por lo enorme, y el líder del pabellón se da cuenta que es mucho más grande que antes. Por su parte, el protagonista continúa en silencio, pues seguramente no es una buena voluntad sin razón, así que tendrá que observar por ahora. Dentro del salón del banquete de la secta de la espada de hierro, mientras todos se encuentran reunidos, empezando a reírse, el líder de la secta de la espada de hierro, Seon Chol-gol, es la persona sentada al fondo, y la persona a su lado es su padre, el líder de la secta. El líder de la secta, Seon Yuta, al saber de quién se trata, el grupo mercantil corre a saludarlo, preguntándole cuánto tiempo ha pasado y si ha estado bien, pues hace mucho que no se veían. Al verlo, este sonríe, pues se trata del líder del grupo mercantil Hyerom, pidiéndole que deje de lado sus formalidades, preguntándole por qué hay tantas entre ellos, exclamándole que también ha pasado mucho tiempo, incluso ahora cuando piensa haber perdido un talento como él, se enoja tanto que no puede dormir por la noche, empezando a reír, exclamando que si de verdad no fuera por los absurdos privilegios de los 108 picos, lo habría tomado como su discípulo, y se muere de celos por la secta Taeyul, obteniendo tal tesoro sin haberse esforzado para nada, siendo recibido los halagos de manera cortés. Por su parte, Seonmoran le exclama a su padre que esas son personas de la secta Taeyul y
debería saludarlo. Al saber el nombre, su cara muestra disgusto, mientras el padre del protagonista y el líder del salón se presentan. Cortésmente, Yu Taisa lo mira detenidamente, ya que lo ha visto un par de veces en la Alianza Morin, y a él, Jin Tae-sak, han pasado 20 años desde ese incidente. El protagonista no le entiende, mientras Yun-ta le pregunta cómo ha estado el líder de la secta últimamente. Viéndolo bien, la joven que trajo debe ser la hija del líder de la secta Hon, preguntándole quién es el otro, siendo respondido que ese niño es el hijo del líder de la secta del salón externo. Al verlo, su comprensión parece completamente decepcionante, preguntándole si esos niños son los discípulos más destacados. Es obvio lo que obtiene al pertenecer a la secta Taeyul, pero como sea, le pide que no desperdicie su energía en cosas inútiles y solo tiene que concentrarse en impulsar a Hye Cheol-jong. Impulsarlo no significa enseñarle artes marciales de la secta Taeji, sino entrenarlo diligentemente en ese tipo de cosas. Después de todo, no querían que terminara como un artista marcial de tercera categoría, sonriendo mientras se burla de ellos. Por su parte, Jin Song-gu no se puede quedar callado, exclamándole que no es como si fuera un vagabundo de tercera, pero cada palabra que escupe es una verdadera molestia, causando la ira del líder, preguntándole qué demonio está diciendo ahora mismo. Y el protagonista se disculpa, tenía la intención de decirlo en su cabeza, pero simplemente se le escapó. El líder quiere saber si a eso le llama excusa. Sin embargo, el protagonista le responde que honestamente es cierto, hace un momento llamó al padre de su hermana menor y al líder de la secta Taeji, líder de la secta Hon, como si fueran amigos. Preguntó por los logros de la otra parte, algo que un artista marcial no debería preguntar a la ligera, y finalmente fingió saber y menospreció e ignoró las artes marciales de su secta, la secta Taeji, preguntándole si no se enojaría cualquiera al escuchar tales cosas. Aún así, según las palabras de los sabios, uno no debe tratar ni siquiera a una persona arrogante y grosera con descortesía. Eso claramente es su culpa, así que ofrece sus más sinceras condolencias. Los demás al alrededor se preguntan quién demonio es ese joven, ya que es realmente audaz llamar a la secta de la espada de hierro matones de callejón, causándole molestia al patriarca, mientras el líder lo llama maldito bastardo. Jin Song-gu le pregunta nuevamente si no va a aceptar su disculpa, causando aún más su ira, mientras intenta lanzar el vaso, llamándolo mocoso arrogante. Por su parte, es interrumpido por uno de los guardias, anunciando que el estratega de la Alianza Morin acaba de llegar, gritándole el patriarca que por fin ha llegado, preguntándole qué está haciendo, pidiéndole que se dé prisa y vaya a saludarlo. Todos se encuentran emocionados, ya que el estratega se encuentra allí, corriendo a saludarlo. Tienen que presentar su respeto también, mientras el protagonista bosteza, y el patriarca le pide que traigan todos los regalos preparados de inmediato. Por su parte, el líder Yun-tan mira al protagonista con rabia, preguntándole la hermana menor Hong si no deberían ir ellos también, y el protagonista le responde que de todos modos habrán cientos de personas apresurándose para establecer lazo con el estratega. Es 100 veces mejor entrar y conseguir un buen asiento. El líder del pabellón toma al protagonista, preguntándole qué estaba pensando al usar ese lenguaje con el joven líder de la secta de la espada de hierro, y si no le dijo muchas veces que se comportara, pero este le pide que sean sinceros. Cuando hablaba con el líder de la secta hace un momento, vio todo detrás. Si no hubiera intervenido, habría desenvainado su espada. Si yo lo vi, Seon Yuta también debe haberlo sabido. Seon Yuta probablemente estaba diciendo esa tontería esperando que alguien desenvainara su espada, y casi termina arrodillándose y disculpándose como aquel día, pidiéndole que por favor no actúe imprudentemente, y si no ve que la secta de la espada de hierro está provocándolo descaradamente, se lo repite nuevamente, no tiene que meterse innecesariamente en problemas y actúe como un caballero tanto como sea posible. El líder, algo avergonzado, le responde que ya lo sabe, cambiando de tema, preguntándole qué pasó hace 20 años, ya que ha tenido esa expresión amarga en su rostro durante toda la recesión, y el padre suspira, siendo interrumpido por Seon Moran, preguntándole qué tal si hablan adentro, lo llevará a un buen asiento, así que tienen que ir. Cambiando completamente el ambiente, Cancha S.O. le responde que eso es genial y lo agradece. Ella se ofrece a llevarlo a un buen asiento. Pasado el tiempo, el protagonista lo deduce, un agradable asiento VIP con vista clara al estanque grande y hermoso, delicia que normalmente ni siquiera pueden soñar con ver, porque la gente de la secta de la espada de hierro lo están tratando tan bien. Incluso se está sentando con ellos en la primera fila, preguntándole directamente cuál es el nombre del protagonista, y este le responde que su nombre es
Jin Song-woo, pero quiere saber si no debería haber al estratega de la Alianza Murin, y esta le exclama que las reglas de la secta de la Espada de Hierro dicen que las mujeres no están incluidas en asuntos importantes de todos modos, y no será castigada solo por no estar allí. El joven líder de la secta de la Espada de Hierro tiene dos hijos, el lobo de sangre de la Espada de Hierro y Seon Moran, el lobo encantador de la Espada de Hierro. El lobo de sangre de la Espada de Hierro creció monopolizando todos los recursos de la secta de la Espada de Hierro y es considerado como el que eventualmente heredará la secta. Por otro lado, el lobo encantador de la secta de Hierro, Seon Moran, a pesar de comenzar su entrenamiento de energía interna a la tardía edad de 9 años, es un genio que más adelante entrará en la Academia Morin junto al lobo de sangre de Espada de Hierro. Volviendo al presente, pues dicen por allí que los dientes del lobo encantador son más afilados que los del lobo de sangre. Recibir un trato tan inmerecido de alguien como ella podría ser algo bueno desde la perspectiva de la secta Taeyul, haciendo reír a Seon Moran, pues preguntándole directamente si acaso está interesado en ella, y este le responde que solo estaba compartiendo los rumores que había escuchado muy a menudo. De todos modos, se disculpa en nombre de su padre por lo que sucedió antes. Como han interactuado con el grupo mercantil, Hye-ron en el pasado debe haber actuado de esa manera porque lamenta profundamente haber perdido a su hermano Cheol Jong-un, pero el protagonista le responde que no es demasiado tarde ni siquiera ahora, así que podría simplemente llevárselo, causándole risa a la señorita, pues está bromeando demasiado. Pero el protagonista continúa: de todos modos, hay una cosa por la que tiene curiosidad, ¿con qué intención la secta de la Espada de Hierro invitó a la secta Taeyul allí, haciéndola sonreír, mientras le dice que no es un banquete, es más el significado cuando muchas más personas se reúnen para celebrar? Limpiándose la boca, el protagonista entonces le exclama que muchos asesinatos en la historia ocurrieron durante banquetes, y la chica se queda pensativa mientras se para, pues es verdaderamente una persona interesante. Le gustaría compartir una comida con él para calmar sus sospechas, pero es hora de que se vaya, pidiéndole que por favor la disculpe, retirándose tranquilamente. La hermana menor Won quiere saber por qué la llamó señorita, pero el protagonista aún no entiende la indirecta. Más tarde, al anochecer, todos se encuentran en el evento, mientras todos hablan de que la señorita Seon era tan excepcionalmente hermosa como dicen los rumores, preguntándole si le gustaría unirse a ellos. Todos se encuentran extremadamente cautivados con la belleza de la señorita, mientras después de un rato todos la buscan. Sus sirvientas corren desesperadamente preguntándose dónde demonios se fue. El maestro la está buscando urgentemente, pero esta se encuentra arriba de unos tejados, pues finalmente siente que puede respirar. Pensar que entre todas no hay ni un hombre decente, y mucho menos un verdadero guerrero. Aún así, el joven maestro Jin Song-woo de la secta Taeyul fue un poco interesante. Su energía interna parecía insignificante, pero incluso frente a Gu Yansa e incluso frente a su padre, el líder de la secta de la Espada de Hierro, nunca inclinó la cabeza y estaba realmente confiado, preguntándose en sus pensamientos si acaso no tiene miedo a la secta de la Espada de Hierro, o tal vez es un tipo demasiado loco. Notando algo interesante, se trata de la señorita de la secta Taeyul que vio antes, y el perro de Hye Cheol-jong, queriendo saber a dónde van esos dos. Pensándolo bien, esos hombres mencionaron algo sobre un banquete también, y cree que su hermano dijo que solo reuniría a los jóvenes discípulos para beber durante el festival esa noche. Pero ¿por qué ellos dos van solos? Y si acaso el maestro Jin no va con ellos, causándole curiosidad, pues será divertido. Tocándole la puerta, Jin Song-woo quiere saber quién es, y al abrirlo se trata de la señorita Seon Moran, preguntándole qué lo trae a esas horas por allí. Esta le responde que la secta de la Espada de Hierro ha preparado un banquete para que las jóvenes estrellas en ascenso construyan amistades, y pensó que sería bueno si el joven maestro se uniera a ellos. El protagonista le agradece, pero tendrá que rechazarlo descortésmente. Ha sido un largo día con muchos eventos, así que tanto él como los otros discípulos de la secta Taeyul están física y mentalmente exhaustos, causándole gracia a la chica, pues se pregunta si eso realmente es cierto, porque vio a la señorita Hong de camino hacia allí, causándole gran asombro al protagonista. Antes de su regresión no logró contenerse ante las provocaciones de Seon Mo-young, justo en ese mismo banquete al que se dirigen, y terminó en un sparring. Como resultado, su padre y la secta Taeyul sufrieron una humillación para hacer parecer que ese sparring nunca había ocurrido. Por eso intentó evitar asistir esa vez, mientras se dice en voz baja que supone que no tiene más opción que asistir. No puede dejar sola a la hermana menor Hong en un lugar donde la secta de la Espada de Hierro podría haber preparado una trampa, siendo escuchado por Seon Moran parándose, mientras le reclama y le pregunta si está diciendo que su secta, la Espada de Hierro, traería
invitado solo para tenderle una trampa, y el protagonista quiere saber si no lo sabe o sus habilidades para actuar están incluso a un nivel más alto que sus artes marciales. La chica aún no lo comprende, igual que esa tarde parece estar mostrando un enorme complejo de inferioridad hacia la secta de la espada de hierro, recordando sus palabras, pues podría ser que realmente no sepa lo que su propia gente está tramando. Es cierto que consideran a la secta Taiji como una espina en el costado, pero aún así la secta de la espada de hierro no actúa como un montón de matones callejeros, haciendo sonreír al protagonista, pues entonces le dejará hacer una predicción. En ese banquete, su hermano Seon Mo-young creará una oportunidad para pisotear a la secta Taiji. Incluso si da un paso atrás, al final convertirá a la secta Taiji en el hazmerreír. Seon Moran está disgustada, pues lo ha juzgado mal. Pensó que era un hombre recto y que no toleraría injusticia, pero solo es un lunático que sufre delirio de persecución. El protagonista le responde que ella también, pero espera que solo sea una ilusión de él, entrando en la reunión. Por su parte, Gu Yansa se encuentra en el medio, preguntándole si de verdad creen que eso tiene sentido, que la secta Taiyul siga siendo parte de los 108 picos, cuando la secta ortodoxa tan sobresaliente como la secta de la espada de hierro de Hefei no lo es. Incluso el excelente gremio mercantil Hierron inevitablemente está atado a la secta Taiyul por culpa de la misión especial de los 108 picos, así que es una situación trágica. Hye Cheol-yong se ríe, mientras la hermana Hong soporta las burlas. Todos se burlan susurrando cómo es que ella no está diciendo ni una sola palabra en respuesta, que el otro le responde que no es que no quiera responder, simplemente no puede, susurrando la hermana Hong, pues es cierto, nada de lo que dijo está mal, aún así realmente está feliz. Mientras Gu Yansa continúa, en lugar del hermano mayor Jin, tienen que escuchar la postura de la secta Taiji, causándole una gran presión a la chica. El agua estancada y podrida debe ser eliminada por el bien mayor, preguntándole si la secta Taiji está de acuerdo, mientras esta tiene un cuadro de ansiedad, pues fue ella quien fue allí, sin saber qué responder, siendo interrumpido por el protagonista, que se sienta en el medio, exclamando que están de acuerdo con esa opinión. Todos se preguntan si no es el tipo que armó un escándalo esa tarde, y si se trata de la espada de hierro del lobo hermoso. Al verla rápidamente, Gu Yansa se acerca a ella, pidiéndole que si va a unirse al banquete por favor se sienta a su lado, pero esta le responde que se disculpa, solo está allí para guiar a un invitado, así que se retirará pronto. Hye Cheol-seon se pregunta cómo es que la señorita Seon está con Jin Sung-woo, siendo ignorado, mientras el protagonista pregunta si podría preparar otra mesa para beber allí. Al ver que lo ignora, lo maldice, preguntándole si no escuchó a su hermano mayor hablando, pero el protagonista le pregunta a qué se refiere con hermano mayor, alguien que simplemente se queda sentado bebiendo vino mientras insultan a su secta y humillan a su hermana mayor, y si ese es acaso el título al que se refiere hermano mayor. La hermana Hong pide que dejen de pelear, preguntándole al protagonista por qué vino allí, y este le responde con otra pregunta, ¿por qué ella lo hizo? La hermana Hong le responde que fue allí en lugar de él porque le preocupara que causara otro incidente si asistía, dejando confundido al protagonista, pues él nunca ha causado un incidente. En cualquier caso, mientras todos están ocupados burlándose de la secta Taiyul, esos dos ni siquiera han lanzado en una sola mirada hacia allí. El dragón despierto, Nangun-san, el hijo mayor de la familia Nangun y parte de la cumbre del dragón y el fénix, era conocido como uno de los dragones ocultos de la provincia de Hanhui, y la espada de hierro del lobo sangriento de la secta de la espada de hierro, Seon Mo-young. El anfitrión de ese banquete, Gu Yansa, vuelve al tema, pues es una pena, pero la conversación privada con la señorita Seon tendrá que esperar para la próxima vez, queriendo saber su opinión ya que interrumpió la conversación con su hermana menor, y este se queda pensativo, tomando un mulo de pollo, pues literalmente dijo que estaban de acuerdo. Un estante solo puede mantenerse limpio cuando entra agua nueva constante, pero mordiendo el muslo, continúa, pero sin embargo eso parte de la premisa de que el agua nueva esté limpia. Por ejemplo, ahí tienen a la fortaleza Seongju, una potencia emergente tan grande de la provincia de Hanhui, debería haber entrado hace mucho a los 108 picos, pero se pregunta por qué no lo ha conseguido. Este le responde que es porque los actuales 108 picos han estado lamiéndole las botas a la Alianza Morin, y el protagonista lo corrige, es por el incidente sangriento de la secta Chonju que ocurrió hace 70 años, causándole impresión a Gu Yansa. Los hermanos dentro de la fortaleza Chonju desenvainaron sus espadas uno contra otro por la posesión del maestro de la fortaleza, pidiéndole que no lo malinterprete. Son una secta excelente y fuerte, sin embargo si tuvieran que luchar contra alguien y dijeran que confiara su espada a un grupo donde los hermanos se enfrentan con
con espada entre sí, preferiría no hacerlo. Incluso la Alianza Morín naturalmente se sentiría incómoda al aceptar una secta así como aliada de sangre, siendo tomado por el cuello mientras lo maldicen. Pues cómo se atreve a sacar a relucir la desgracia de la fortaleza Seonju, rompiendo el vaso, parándose el anfitrión, preguntándole qué cree que está haciendo ahora mismo. Gun Yan-san no encuentra qué decir, pero es ignorado completamente, mientras el anfitrión se acerca aún más, pues mostrar semejante falta de respeto hacia un invitado que vino allí por invitación de la secta de la espada de hierro es lo mismo que faltarle respeto a ellos. Seon Moran interrumpe, preguntándole de qué está hablando. La fortaleza Seonjun empezó la pelea, pero este le pide que no interfiera. Vio claramente cómo ese tipo desvió y arruinó la discusión constructiva. El protagonista lo mira desde abajo, y la hermana Hon se preocupa. Si el hermano mayor Jin pierde la calma, no habrá vuelta atrás, pidiéndole al joven maestro Seon que permita cargar con toda su culpa. Pero justo en ese momento es interrumpido por Jin Song-gu, quien se disculpa, pues parece que ha arruinado ese agradable banquete, y no tiene excusa, dirigiéndose hacia él como el joven maestro Seon. Nadie lo puede creer, incluso su hermana se encuentra sorprendida, mientras Jin Song-gu continúa. También se disculpa con el joven maestro Gu por mencionar imprudentemente asuntos de su secta. Fue demasiado imprudente. Se retirarán ahora, así que por favor tiene que dejar ir su enojo y tiene que disfrutar el resto de su banquete, pidiéndole a la hermana menor Hon que se retire, pero justo en ese momento le pide que espere. Ha insultado a un invitado de la secta de la espada de hierro en su propia casa. Si le dejan ir ileso, ¿qué pasaría con su honor? Como discípulo de la secta de la espada de hierro y nieto del líder de la secta de espada, no puede simplemente dejarlo pasar con simples disculpas. Por lo tanto, él, Seon Mo-yeon, lo desafía a un sparring, asombrando a su hermana. Para el protagonista es inútil intentar evitarlo, empezando a reír. Es inútil esforzarse por detenerlo. Lo que está destinado a suceder eventualmente sucederá. Volteando a ver a Seon Moran, respondiéndole que después de todo y la chica se encuentra culpable. Más tarde en su habitación le pregunta si aceptó el sparring, y el líder del pabellón quiere saber cómo planea lidiar con las consecuencias. No debería haber ido a ese banquete en primer lugar, pero el protagonista le responde que si no hubiera ido, él habría desafiado a Sarjon, y si va a regañarle a alguien no debería regañarle a él, sino al hermano mayor Hye por arrastrarla a un lugar así. Sin excusa, la hermana menor Hon se entromete, pues el hermano mayor Jin tiene razón, pero aún así debería haberse contenido. El protagonista no lo entiende. Mientras esta continúa, el joven maestro Seo-yeon pareció un rival fácil solo porque venció al hermano mayor Hye, preguntándole si de verdad cree que sus técnicas funcionarán contra la secta de la espada de hierro. Si por casualidad recibe un golpe de esa enorme espada durante el sparring, podría realmente morir, estando avergonzada y llorosa. Al verla de esa manera, Jin Song-gun le pide que no llore y tampoco se preocupe. Lo aceptó porque tiene un plan. ¿Quién le dijo que iba a morir? Preguntándole por qué está llorando. Solo tiene que pensar en cómo lo felicitará cuando sea victorioso. El líder del pabellón lo regaña, pues cómo puede hacer bromas tan vanas en un momento como ese, y el protagonista le pide que por favor pare, ya que le está haciendo llorar. Por su parte, el líder del pabellón le pide una opinión al líder del salón externo, pues se trata de su hijo, pero este se mantiene en silencio, y el protagonista continúa. No puede encargarse de eso él mismo, así que no necesita hacer nada, pidiéndole que por favor solo confíe en él esa vez y observe, preguntándole si está de acuerdo. Dándose por vencido, el líder del pabellón le responde que está bien, mientras el protagonista observa a su padre, pidiéndole que por favor no se preocupe ya que todo estará bien. Al día siguiente, en la secta de la espada de hierro, la hermana menor Hon se acerca al protagonista, y este con curiosidad quiere saber por qué está tan apresurada, así que le informa que el líder del salón externo está disculpándose, causándole una gran impotencia al protagonista, que sale corriendo. Dijo que no se preocupara porque temía que pasara algo como eso. Hoy, el día del sparring, en el campo de entrenamiento central de la secta de hierro, ocurrió exactamente lo que temía. Todos se preguntan qué está pasando para que todos estén reunidos allí, y uno de ellos explica que escuchó que un discípulo de la secta Taiyul insultó a la secta de la espada de hierro, así que se ríe, pues es un tipo temerario. La secta Taiyul se atreve a insultar a la secta de la espada de hierro. Parece que su padre, el líder del salón externo de la secta Taiyul, está pidiendo disculpas. El generoso líder de la secta de la espada de hierro dijo que lo perdonaría si realmente se arrepiente. Estando prostrado frente al consejero de la alianza y el líder de la secta, le pide realmente disculpas, mientras los líderes de la secta de la espada de hierro se ríen, dirigiéndose al estratega, pues lamenta haberlo preocupado, y este le responde que en absoluto no se preocupe por él y siga con sus asuntos. Reprenderlo públicamente delante de él, el estratega de la alianza Morín, Chuge Son
Mon-yeon. La Z de la espada de hierro parece decidida a expulsar a la Z Taeyul de los 108 picos a cualquier costo. Dándose golpe en la frente, el padre le pide que por favor perdone a su hijo, ya que ha sido imprudente y ha cometido un pecado digno de muerte. Pero el líder solo quiere escuchar sobre ese pecado digno de muerte que ha cometido su hijo. Él usó unas palabras que insultaron a la Z de la espada de hierro. Como se esperaba de tal padre, tal hijo. Eso le recuerda a tiempos viejos hace 20 años, siendo interrumpido por el protagonista, preguntándole qué está haciendo ahora, parándose justo detrás de su padre, pidiéndole que por favor se levante, porque se está postrando como si fuera un criminal. El padre le pide que por favor se quede quieto. ¿Qué padre en ese mundo podría simplemente ver cómo su hijo es herido unilateralmente? Y el protagonista le responde que no hay ningún hijo en ese mundo que se quede mirando cómo su padre se humilla de esa manera, pidiéndole que por favor se retire. Al hacer esto, el protagonista se llena de impotencia, apretando su puño, mientras Seon Yuta le parece emocionante el amor paternal. Su padre está golpeando la cabeza contra el suelo rogando para que perdone la vida y casi lo hace llorar, mientras el retador exclama que lo dejará pasar solo esa vez en consideración a la sinceridad de su padre, así que le pide que se arrodille junto a él ahora mismo, pero desenvainando su espada, el protagonista le exclama que ya ha desenvainado su espada. A partir de ahora su disculpa no tiene ningún significado, así que le pide que por favor baje, quedándose en silencio, para intentar hablar con su hijo, pero este le responde que solo quiere demostrarle que no solo es un hombre de palabras, lamentándose por su hijo tonto, pero el protagonista le pide que solo observe ya que no lo decepcionará. Estando frente a frente le pasan la espada al retador, pues está deseando ver las habilidades de un gran maestro de los 108 picos, ya que quiere saber de qué es capaz. Seon Mu-yeol fue creado como el sucesor de la Z de la espada de hierro, creció absorbiendo todos los elixires de la Z. Además, la espada de la Z de la espada de hierro es pesada, tiene un mal enfrentamiento contra la espada de la Z Taeyul, que busca ligereza y velocidad. Primero lo aplastará con velocidad, así que utiliza la técnica de la espada del cielo menor, primera forma básica, quedando justo detrás de él para dar la primera estocada, haciendo que Seon Mu-yeon apriete su espada, exclamando que es una pequeña rata, contraatacando rápidamente, creando una gran explosión, dejando a toda la audiencia sin poder ver. Por su parte, el estratega sabe que la Z de la espada de hierro es fuerte, pero que haya sido empujado desde el primer choque, tal como decían los rumores, la Z Taeyul realmente carece de talento. Por su parte, Seon Mu-yeon quiere saber si eso es todo lo que tiene, y el protagonista ya empieza a sufrir las consecuencias del combate. Como era de esperarse de la Z Taeyul, no era nada especial, quedando en el suelo, pero igualmente se para, pidiendo que por favor se calle, ya que eso apenas empieza, empezando a intercambiar estocadas, quedando muy cerca el uno del otro. El protagonista se maldice, es absurdamente fuerte, mientras Seon Mu-yeon lo provoca, ya que en el pasado había un hombre igual que él, un hombre de cierta secta que no conocía su lugar, insultó a la Z de la espada de hierro igual que él y tuvo un sparring con su padre. El protagonista no lo entiende, ese hombre naturalmente perdió, recordando ese momento, pues si se disculpa ahora lo perdonará. Sin embargo, su padre le responde que no puede admitir un error que no he cometido, y especialmente no frente a aquellos que han insultado a su secta. Pagó el precio por faltar el respeto a la Z de la espada de hierro, preguntándole si sabe cuál fue el precio. Con el filo plano de una hoja a rojo vivo, su espalda, pecho y abdomen fueron marcados como castigo, y el nombre de ese hombre era Jin Tae-san de la Z Taeyul, causándole un gran shock psicológico al protagonista, quien voltea a ver a su padre, el cual se encuentra en un trance, siendo golpeado por su rival en el pecho, quien le pregunta cómo se atreve a apartar la vista durante un sparring, lanzándolo por los aires. El líder del pabellón grita su nombre y la hermana Hong se encuentra preocupada. Para él es inútil, incluso si se traga una humillación justo frente a él, el protagonista se vuelve a parar. Seon Mu-yeon lo halaga, pues de tal padre tal hijo, obviamente se refiere a su falta de cerebro, pero sumergido en su pensamiento, el protagonista se da cuenta que su padre superó la vergüenza y fingió no saberlo y lo tapó con una sonrisa. La audiencia se pregunta cómo se supone que eso sea un sparring. Él no es un rival en absoluto, como era de esperarse. La Z Taeyul es patética, pero Jin Sung-gu no quiere que esa historia simplemente se repita, preguntándose si eso es lo que todos piensan, suspirando, utilizando la técnica de espada
del corte menor, primera forma básica. Seon Mu-jung la maldice, pues la va a utilizar otra vez, como era de esperarse de un discípulo de una secta insignificante. Sin embargo, el protagonista esquiva la estocada, sorprendiendo a su rival. Si es así, entonces él, esquivando y otra vez, tiene que volverse aún más fuerte. Seon Mu-jung empieza a perder la paciencia, preguntándose qué es eso de repente, pero el protagonista, en su memoria, sabe realmente cómo funciona su técnica. Seon Mu-jung, ya enojado, le pregunta qué truco está utilizando, pero el protagonista se encuentra decidido a volverse aún más fuerte, utilizando la técnica de la espada del cielo menor, causando pequeñas fisuras en el cuerpo del adversario, dejándolo extremadamente sorprendido mientras se sitúa detrás y poniendo de rodillas a Seon Mu-jung, sonriendo, preguntándole el protagonista si eso es todo lo que puede hacer realmente la secta de la espada de hierro, diciéndose a sí mismo que puede cambiar el resultado. Seon Mu-jung se encuentra extremadamente molesto, preguntándole cómo se atreve a usar trucos tan baratos, utilizando la técnica de la espada rompemontañas, causando una gran explosión nuevamente. Todos se preocupan, preguntándose qué demonio está sucediendo y si acaso intenta acabarlo. No puede ver nada por culpa del polvo, pero el protagonista continúa esquivando y, sin poder creerlo, Seon Mu-jung simplemente lo llama insecto, justo en el momento en que es repelida su espada. Golpe tras golpe, el protagonista empieza a ganar posición, empezando a acorralar a Seon Mu-jung. El líder no puede creer que eso esté pasando, mientras el estratega responde que la esgrima de la ZTG es más afilada de lo que imaginaba. Además, sobre todo, parece haber una gran diferencia en experiencia de combate real. La audiencia no puede creer que el maestro Mu-jung esté siendo arrinconado, pero otro le pregunta qué tontería está diciendo. Ese bastardo solo debe estar aprovechando el polvo para desconcentrar al joven maestro Mu-jung. Sin embargo, el protagonista continúa decidido. Esa maldita conexión del destino que se ha arrastrado desde el tiempo pasado. Aunque simplemente gane ese combate, no bastará para romper la larga cadena de ese destino maldito. Seon Mu-jung vuelve a dar otra estocada, maldiciendo al protagonista, pues solo fue un golpe de suerte. Pero el protagonista ya se encuentra justo detrás de él, intentando tocar su abdomen, liberando la energía de su brazalete. Al ver lo que acaba de ser, Seon Mu-jung pregunta qué clase de truco es ese, mientras el protagonista sabe que solo hay un camino, solo tiene que esperar. Después de hoy hará que la seta de la espada de hierro se arrastre eternamente bajo los pies de la seta Taehyul, soltando Seon Mu-jung su espada. Nadie lo puede creer, incluso el rival se encuentra sorprendido. La espada ha caído justo a su lado. Él, Seon Mu-jung, la espada de hierro del lobo sangriento, dejó caer su espada, tomándola nuevamente. Él, la espada del lobo sangriento, está perdiendo contra alguien como él, lanzándose para atacarlo, pero con una patada cae nuevamente contra el piso. Estando realmente confundido, aún no entiende lo que está pasando, intentando levantar su espada, pidiéndole que no le haga reír, pero el protagonista, con un movimiento rápido, deja caer la espada de su oponente en el medio. Para él le parece extraño, su energía interna sigue interrumpiéndose, ni siquiera puede ejecutar bien sus técnicas, incluso sostener su espada le está costando, preguntándose qué diablo fue eso, mientras el protagonista se lanza para dar la estocada final, exclamando que su entrenamiento de energía interna es deficiente, pero para Seon Mu-jung es ridículo. Él absorbió todos los elixir preciosos espirituales de la seta de la espada de hierro y está siendo superado en poder interno, esquivando por muy poco las estocadas del protagonista, quien se dispone a dar el golpe final, dándose cuenta de algo. Ahora que lo piensa, desde que ese tipo le puso las manos encima antes, no ha podido concentrarse, gritando brujería. Ese lunático está utilizando brujería prohibida por la Alianza Murin en pleno combate. Es un espía del culto demoníaco, pidiendo que lo atrapen de inmediato, siendo interrumpido por el patriarca del clan, pidiéndole que basta, mientras este se sorprende porque su abuelo ha entrado a defenderlo, volteándose, pues está claro que ese tipo usó brujería, y él claramente lo sintió. Ese bastardo definitivamente aprendió el arte de devoracielos. Al escuchar tal declaración, la audiencia se pregunta si no se trata de un arte prohibido, pero acercándose el patriarca queda frente hacia su neto, mientras el estratega le empieza a pensar, esas son palabras que jamás deberían pronunciarse a la ligera. Aquellos que usan la brujería y arte prohibida son castigados severamente por la Alianza Murin, pero por el contrario, si se demuestra que es una acusación falsa, quien acusó recibirá un castigo aún más severo. Y como esas palabras salieron de la boca de su propio nieto, el líder de la secta de la espada de hierro debe estar sintiéndose acorralado. Debería intervenir en cualquier momento, pero de verdad eso es increíblemente patético. Debería interrumpir en cualquier momento, siendo respondido por el protagonista, pues es realmente patético. Ese tipo y los
demás insultaron a la Z Taiyul, pero se contuvo. Incluso se disculpó y dio un paso atrás, pero insistió en combatir porque supuestamente él había insultado a la Z de la espada de hierro. Sus verdaderas intenciones eran demasiado obvias. Claramente quería demostrar que la Z Taiji era inferior a la Z de la espada de hierro y que la Z de la espada de hierro debía ocupar el lugar de la Z Taiyul dentro de los 108 picos. Probablemente querían demostrarle eso al mundo entero. Aún así aceptó el combate para ganar y demostrar el valor de la Z Taiji únicamente con habilidad. Pero ahora que parece que va a perder, lanza falsas acusaciones de brujería, sobre todo con la técnica de Boracielo. Es realmente mezquino. Parece que la Z de la espada de hierro no tiene derecho a entrar a los 108 picos. El estratega se toca su barba, pues no sería mala idea observar un poco más. La audiencia empieza a cuestionarse. Entonces todo eso era porque la Z de la espada de hierro siente celo por no haber entrado a los 108 picos. Insultar a otra Z por algo así. Aún así, acusarlo falsamente de usar brujería ya es demasiado. Si eso sale mal, hasta la Z entera podría verse afectada. Definitivamente el nieto terminó manchando el nombre de la Z de la espada de hierro. Sintiéndose impotente, se dirige a su abuelo. Él, Seon Moon-jung, la espada de hierro del lobo sangriento, desde niño jamás ha perdido contra nadie de su edad, ni en energía interna ni en artes marciales, preguntándole si de verdad cree que tiene sentido que alguien como él pierda contra el discípulo de la Z Taiji. Si eso no es brujería, entonces ¿cómo podría haber perdido? Durante el combate sintió claramente cómo su energía interna era bloqueada y absorbida una y otra vez, y por eso continuó el combate para confirmarlo. Ese indigno nieto y discípulo de la Z de la espada de hierro, si no es verdad, entonces aceptará con gusto el castigo por sus pecados. El patriarca exclama que deberían detener el combate hasta allí. El protagonista le responde con qué derecho detiene un combate ya que fue decidido, y este le responde que se ha levantado una sospecha de brujería, así que no puede dejarlo pasar, debe inspeccionar su cuerpo. El protagonista quiere saber si todavía sigue con eso. Ahora quieren incriminar a la pequeña Z Taiyul solo porque no lograron entrar a los 108 picos. El patriarca quiere saber si entonces está diciendo que su nieto está mintiendo, pero este le responde que si él y la Z Taiji son inocentes, ¿cómo piensa asumir las consecuencias? Haciendo que el patriarca se moleste y le pide que se calle. Mientras más lo alarga, más sospechoso se ve. Revisará su cuerpo de inmediato y luego se contactará con la Alianza Murin y hará que él y la Alianza Taiji paguen por eso, pero gritando le pide a su padre que su hijo indigno por el honor de la Z que más valora aún más que su propia vida entregará su vida ahí mismo, pidiendo que por favor lo perdone y pidiéndole al líder del salón que si queda lisiado o muero ahí mismo se asegure de que nadie toque su cuerpo hasta que llegue al pabellón disciplinario de la Z Murin, ya que el Jin Song-woo de la Z Taiji, por el honor de él y de la Z que fue pisoteado por las intrigas de la Z de la espada de hierro, está preparado para morir, retando formalmente al líder de la Z de espada en un combate. Todos los espectadores quedan asombrados ante las palabras del protagonista, mientras el patriarca se molesta, pues cómo se atreve a levantar la voz frente al líder de la Z de la espada de hierro, liberando toda su aura, causando un gran estruendo y turbulencia en el ambiente. Frente al protagonista se sitúa el líder del pabellón y su padre, causando la impresión al protagonista, mientras el líder del pabellón le pregunta desde cuándo un mocoso se cree un adulto, pidiéndole que se quede atrás. Por su parte, su padre le expresa que ningún padre en ese mundo enviaría primero a morir a su propio hijo. El líder de la Z se abalanza hacia ellos, pues hoy mismo cortará personalmente la línea de vida de la Z Taiyul. Nadie lo puede creer, sin embargo una palabra calma el ambiente, pidiéndole que paren. Se trata del estratega, quien ha parado la batalla a escasos centímetros, pidiéndole que todos enfunden su espada. El patriarca de la Z de hierro no lo puede creer, mientras le dice que él también debería enfundar su espada, refiriéndose a Jin Song-woo de la Z Taiyul. Este le responde que no puede enfundar su espada, molestando aún más al líder de la Z Taiyul, pues cómo se atreve a actuar con una forma de arrogancia frente al jefe estratega de la alianza. Pero a Chu-hee le causa curiosidad, preguntándole la razón, y este le responde que cuando la Z de la espada de hierro usó ese combate como excusa para humillar a la Z Taiji y lo amenazó acusándolo falsamente de hacer brujería,
brujería, qué estaba haciendo él y cómo espera que confíe en un jefe estratega como él. El estratega lo llama insolente, sin embargo en su pensamiento le responde que es demasiado valiente. Sus palabras como jefe estratega son las palabras de la propia Alianza Murin, pero es cierto que perdió el momento de intervenir porque estaba demasiado entretenido, pidiéndole entonces que le responda qué es lo que quiere, situándose al lado del protagonista. Este le responde que quiere la cabeza del líder de la secta de la espada de hierro. Al escuchar sus palabras, Chuge sabe que es un movimiento audaz. Quiere la cabeza del líder de la secta de la espada de hierro. En otras palabras, un duelo. El resultado es evidente. El muchacho perderá. Si muere durante el combate, se convertirá en un mártir que sacrificó su vida por la secta y su familia. Y la secta de la espada de hierro se convertirá en un grupo de canallas que ignoró la ética y la justicia de la Alianza Murin, oprimiendo a los débiles y provocando su muerte. Ese incidente se convertirá durante mucho tiempo en una excusa política y terminará conduciendo a la caída de la secta de la espada de hierro. Así que le parece interesante, diciendo que ese muchacho ha apostado su vida por su inocencia, preguntándole qué tan seguro está el líder de la secta. Este aún no lo comprende, pero el estratega le responde si está dispuesto a apostar el nombre de su secta. Este no encuentra qué decir, pues descubrir y erradicar las artes prohibidas es una obligación natural de todo miembro de la Alianza Murin. ¿Por qué tendría que apostar el nombre de la secta por algo así? Si insiste en que asuma la responsabilidad, entonces, tal como dijo el muchacho, asumirá la responsabilidad con su espada. Al decir esto, el jefe estratega lo piensa por un momento. Con su espada dice, en ese caso, ¿qué le parece apostar su arma divina? Dejando con gran expectación tanto al líder de la secta como al protagonista. El arma divina de la secta de la espada de hierro. El arma divina que, según se dice, que perteneció al fundador de la secta de espada de hierro y fue heredada de generación en generación por los líderes de la secta. La espada de los 9 pliegues. Esa es una provocación del jefe estratega, pero porque está apuntando al líder de la secta de la espada de hierro. Teniendo una cara de pánico, el líder se disculpa. No quiso decir que apostaría la espada de los 9 pliegues, quiso decir que participaría en un combate. ¿Cómo podría apostar el tesoro heredado de la secta de la espada de hierro? Pero es respondido por el jefe, preguntándole para qué necesitan un combate. Si el líder de la secta tiene razón, basta con examinar el daitian del muchacho y todo habrá terminado. Seguramente el líder de la secta no carece de confianza. Incluso para él lo ocurrido hoy fue completamente irracional, preguntándole si, tal como dijo la secta Taiji, intentaba aprovechar el respaldo de la Alianza Murin para cometer un acto despreciable. Quedándose callado por un momento, el líder acepta lo que dice, dando un paso al frente el estratega, preguntándole al protagonista si está satisfecho con esa condición, y este asiente con la cabeza, acercándose mientras le toma su mano, pidiéndole que se relaje, pues va a examinar su cuerpo, así que no tiene que resistirse a su ki. Pasando parte de su energía al protagonista, se deslumbra una gran aura de ki, mientras recuerda a Seo Munyon, debido a que las artes de Boracielo es una técnica que absorbe el ki ajeno. Toda clase de ki diferente coexisten dentro del daitian de quien lo ha aprendido. Si el daitian de esa persona está en ese estado, entonces claramente sería culpable, apretando su espada, mientras el estratega continúa examinando, para luego decir que ese muchacho no ha aprendido el arte de Boracielos, soltándole la mano. El líder de la secta aún no lo puede creer, no ha aprendido brujería, saliendo su nieto en defensa, pues definitivamente aprendió el arte de Boracielo, pidiéndole que por favor le crean. Deduciéndolo, el líder de la secta sabe que no hay forma de que la secta Taiji pueda derrotar a la secta de la espada de hierro sin usar brujería. No lo creeré hasta comprobarlo por sus propios ojos. Tiene que verlo ahora mismo, tomando con fuerza la mano del protagonista, mientras este le pregunta qué está haciendo, impartiendo su ki sobre el cuerpo del protagonista. A sentir la corriente de energía entrando en su cuerpo intenta resistirlo, mientras su padre y el líder del pabellón gritan preguntándole qué está haciendo. Sin embargo, a duras penas, Jin Soo-Hu puede resistir. Seo Moran le grita a su abuelo que pare, pero al soltarlo, este cae en el suelo desmayado, mientras su padre le pide que por favor despierte. El estratega le pregunta al líder de la secta qué estaba haciendo, mientras este se le forma una cara de pánico, pues definitivamente no había rastro de haber aprendido el arte de Boracielo. Pero entonces, ¿cómo pudo superarlo? Intentando ponerse de pie, le pide al líder de la secta de la espada de hierro que por ese acto despreciable se disculpe, por ese acto despreciable cometido por él y su descendiente. Extendiendo su mano hacia él, le pide que por favor lo pague, desplomándose en el suelo, mientras sus familiares piden por favor que se despierte. El estratega, pasando detrás del líder de la secta, le pide que por favor
cumpla su promesa, y al líder no le queda más que asentir. A la mañana siguiente, Jin Song-gu ha abierto los ojos, despertándose con un gran sobresalto, llamando al líder de la secta de la espada de hierro. Por su parte, quien le da la bienvenida de nuevo es Chu-hee Son-young, exclamando que ya despertó, pues en ese caso le pregunta si entonces ya terminó su espectáculo. En otro escenario, rodeado de rata y penumbra, el nieto exclama que ese bastardo definitivamente aprendió el arte devorador de cielo, pidiéndole a su abuelo que le crea. Definitivamente usó el arte devorador de cielo. Al escuchar estas declaraciones se da cuenta que aún no recupera la cordura, preguntándole si tiene idea de todo lo que perdieron por su culpa. Pensar que iba a entregar la secta de la espada de hierro a un idiota como él. El nieto le pide que por favor lo escuche, pero este le pide que se calle y ni se le ocurra beber ni una sola gota de agua hasta que haya reflexionado sobre sus actos, haciendo que su nieto empiece a gritar y a llorar del pánico. Volviendo a los aposentos del protagonista, se queda un momento en silencio, preguntándole qué quiere decir con acto, mientras en su pensamiento sabe que tal como le esperaba no puede engañarlo con una actuación a media. Es un genio entre genios. El estratega le pide que no pierda más tiempo. Chu-hee Son-young es el estratega de la Alianza Murin. Si en el mundo marcial existe Jon So-ha, entonces en el mundo de erudito existe Chu-hee Son-young. Murió antes de su regresión, antes de que estallara la gran guerra ortodoxa demoníaca, pero muchos decían que de haber seguido con vida la Alianza Murin no habría sufrido tanto contra el culto demoníaco, preguntándole el protagonista si lo sabía desde el principio, y este le responde que por supuesto lo sabe todo. Provocó deliberadamente al líder de la secta de hierro para que diera un paso al frente y lo utilizó para evitar enfrentarse a él. Incluso se ganó su confianza mientras limpiaba su nombre. Además, la sangre que escupió tan lastimosamente en ese momento provenía de la carne del interior de su boca, porque él mismo se mordió, pidiéndole ahora que por favor le diga desde cuándo planeó todo eso. El protagonista se queda un momento en calma, mirándolo fijamente, mientras el estratega toma su taza de té, perdiendo la paciencia, volviéndole a preguntar si acaso olvidó cómo hablar, pero Jin Song-gu se para, preguntándole si por casualidad es la espada de los 9 pliegues que se suponía que debía recibir, pues primero debe revisar la mercancía, llenándose de alegría al verla, dejando estupefacto al estratega, que no lo puede creer, preguntándole si le escuchó, y este, acercándose a la espada, se pregunta cuánto podría obtener si la vende, haciendo molestar un poco al estratega, pues es un mocoso irrespetuoso. Vende la espada de los 9 pliegues, mientras le responde que no es que hubiera planeado todo eso desde hace un tiempo. Todo comenzó cuando la secta de la espada de hierro invitó a la secta Taiji, una secta con la que ni siquiera tiene relación, al banquete por su 60º cumpleaños, diciéndose en su mente que en realidad es porque lo recuerda todo antes de su regresión. Sin embargo, continúa hablando. Pensó que si la alianza de la espada de hierro intentaba provocar problemas durante el banquete, debía aplastar por completo su arrogancia, dejando un momento en silencio al estratega para luego preguntarle si entonces esperaba enfrentarse a Seon Moon-young, e incluso anticipó que mencionaría las artes prohibidas durante el combate. Es difícil de entender cómo hizo que Son-young pensara de esa forma, pero el protagonista le responde que responder algo más allá de eso no valdría la pena, dejando confundido al estratega, pues no sabe lo que quiso decir. Sin embargo, el protagonista continúa. Él lo ayudó a conseguir la espada de los 9 pliegues, así que correspondí respondiendo a una de sus preguntas. Viéndose tentado, el jefe estratega le responde que hay personas en el Hyangyu que esperarían días enteros con 10.000 monedas de oro solo para poder conversar con él, y aún así dice que no tiene nada que ganar con él. Shin Jong-gu, poniéndose la espada en la espalda, le responde que es exactamente, si no tiene más preguntas se retira, dejando aún más confundido al estratega, dándole una caja, preguntándole si eso será suficiente, pidiéndole que le diga cómo esperaba que Son Moon-young mencionara las artes prohibidas. Al ver la caja sonríe, pues no fue nada especial. Como todos los prodigios sobresalientes, simplemente aprovechó su arrogancia y su incapacidad de aceptar su propia derrota. Sin embargo, ni siquiera él esperaba que saliera con tonterías sobre el arte de Boracielo o lo que fuera, aunque en realidad se utilizó algo parecido. Afortunadamente, quizás porque el brazalete de dragón de Jade purificaba por completo la energía que absorbía, ni siquiera Chu-hee Son-young pareció notar ese hecho cuando examinaba su Daitian. Abriendo la caja, pues primero tiene que revisar la mercancía, abriéndola y dándose cuenta de que hay 3 píldoras.
Esas son las píldoras de corazón de hierro, el elixir espiritual de la secta de la espada de hierro, preguntándose si el líder de la secta de hierro realmente entregó eso también, agradeciéndole, pues nunca pensó que le daría 3 de esas valiosas píldoras. Pensativo, aún el estratega se levanta, exclamándole que entonces estaba completamente seguro de su victoria contra Seonmonyeon. El protagonista le responde que sí, si simplemente hubiera ganado la gente habría susurrado que solo fue una casualidad. Quería asegurarse de que la secta de la espada de hierro jamás pudiera volver a oprimir a la secta Taiji, pero el estratega le responde que incluso si todo hubiera sido coincidencia, ¿qué habría pasado si él no hubiera estado allí y si se hubiera acusado falsamente de practicar el arte prohibido hasta el final? Shin Yong-gu le responde que si le examinan su cadáver se habría revelado que no habría aprendido ningún arte prohibido. Si eso ocurría, la secta Taiji podría limpiar su nombre y proteger su honor. Parándose frente a frente, el estratega le pregunta con curiosidad si arriesgó su vida por algo así, y este, apretando su puño, lo mira fijamente, para luego preguntarle a qué se refiere con algo así. La tradición y el honor que carga ese nombre es igual que a la secta Taiji, preguntándole si realmente cree que la secta Taiji carece de algo así. Al notar la respuesta, el estratega se ríe, pues es demasiado interesante. Sabía que sería mucho más divertido ponerse de su lado. Para el protagonista no sabe qué le resulta divertido y qué diablo está hablando ese anciano. Para él solamente significa un monstruo, lanzándole una ficha, pues le dará un regalo por haberlo entretenido. Es una promoción 2x1. Al tenerlo en su mano se da cuenta que se trata de la misión. En lugar de presentar el examen ordinario de la secta Morin, conocido por ser un infierno, al igual que el privilegio concedido por los 108 picos, ese permite que un discípulo ingrese incondicionalmente a la Academia Morin. Es una ficha de admisión. Eso significa que podrán enviar otro discípulo de la secta Taiji a la Alianza Morin, preguntándole con sentimiento si de verdad le está entregando eso. Y este le responde que cuando se gradúe de la Alianza Morin vaya a la oficina Madton donde trabaja, causándole un gran asombro al protagonista, pues solo puede pensar en los excesos de trabajo, turno nocturno y nunca casarse. Se trata de la oficina Madton. El estratega exclama que creará un puesto para él. Es un lugar donde trabajan los prodigios entre los prodigios, así que también le gustará, dejando confundido al protagonista, pues la puerta está justo de su lado y está utilizando la ventana para salir, despidiéndose el estratega, pidiéndole que por favor se dé prisa y vaya a actuar a su lado, empezando a sonreír, mientras el protagonista se niega rotundamente, empezando a gritar. Al día siguiente, en la secta de la espada de hierro, Sun Jin-gu junto con compañía se despiden, dejando a Seon Moran pensativa, recordando todo lo que hizo su abuelo, y porque ella creía que todo estaba en la mente de Sun Jin-gu con delirio de persecución. Lo que no contaba es que justo detrás aparecería el protagonista, preguntándole qué hace tan sola, asustándola y sonrojándola al mismo tiempo. Al verla, esta se aparta un momento, pero luego juntando su mano le hace una reverencia, ya que fue demasiado imprudente. Sun Jin-gu no entiende a qué se refiere, y esta con curiosidad le dice que durante aquel combate por qué llegó tan lejos, recordando que también se lo preguntó el estratega, así que con total seguridad le pregunta si está diciendo que la secta Taiji debió aceptar dócilmente aquella humillación, dejándola confundida, pues no esperaba que llegara a esa conclusión.